Dicen que las pesadillas más inquietantes son las que ocurrieron de verdad. Esta noche, exploramos los rincones más oscuros de la realidad para descubrir inquietantes historias reales, tan impactantes y retorcidas. Difuminan la línea entre la realidad y el miedo, algunas de las cuales son misterios que nunca serán resueltos. Estas son las 5 historias de crímenes reales más locas. Los investigadores están de vuelta en el restaurante otra vez. Ya habían registrado esta área de arriba a abajo antes. Sentían que ya habían visto todo lo que había que ver, pero ahora su atención está puesta en el contenedor de basura. Es diciembre de 2018 y una chica de 17 años acaba de desaparecer, Brianna Rusley. Desapareció a solo unos metros de su casa y ahora la policía tiene la nada envidiable tarea de encontrarla. Lamentablemente, todos sus esfuerzos terminaron aquí, en el contenedor de basura. Así que, sin dudarlo, un detective se acerca sigilosamente al contenedor y levanta la tapa. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales, Ty Notts. Soy Ty Notts y cada semana publico documentales de crímenes reales. ¿No usamos mucha basura de inteligencia artificial? Nos enfocamos en crímenes reales clásicos y conmovedores, centrándonos en las víctimas y sus historias más que en cualquier otra cosa. Así que si eso es lo tuyo, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis casos más recientes. Brianna Rusley nació el 5 de noviembre de 2001 en Mishawaka, Indiana. Le presentaron el softball cuando tenía solo 5 años, y desde entonces prácticamente fue historia. Brianna amaba los deportes y quería estudiar entrenamiento atlético en la universidad, pero su verdadera pasión era el softball. En el momento del caso, Brianna, de 17 años, estaba en su penúltimo año en la preparatoria Mishawaka y se inscribió en porristas en su primer y segundo año. También fue la encargada de los equipos de fútbol americano y softball de la escuela. Es claro que esta chica estaba ocupada, pero también era motivada, dedicada y apasionada. La familia de Brianna era cristiana y su festividad favorita era la Navidad, pero fuera de la escuela y eventos pasaba la mayor parte del tiempo con su familia y amigos. Pero no era de los que se rendían. Incluso aprovechaba mucho de ese tiempo libre para ayudar en la comunidad local, en eventos, festivales y cosas así. Brianna simplemente no sabía cuándo rendirse. Se le consideraba ambiciosa, atlética, trabajadora y de personalidad cálida y amable. Y por lo que se escucha, era una persona maravillosa para estar cerca de ella. Si alguien quería algo en la comunidad, sabía que podía contar con Brianna. Ella era la definición misma de un pilar de la comunidad local, incluso a la temprana edad de solo 17 años. El último evento en el que trabajé fue el banquete deportivo de la preparatoria Mishawaka. Ella organizaba actividades y enviaba invitaciones por correo. De hecho, ella estaba esperando que llegara el lote más reciente de esas invitaciones por correo en esa fatídica tarde de diciembre de 2018. Pero trágicamente nunca recibió ni envió esas invitaciones por correo. Y eso es porque esa misma tarde Brianna desapareció. Era el 8 de diciembre de 2018 y la mamá de Brianna, Melissa, fue abordada por Brianna, quien le dijo que necesitaba salir un rato. Fue cerca de las 10:30 p.m. y Brianna tenía su teléfono. Su mamá vio a Brianna salir por la puerta, pero no sabía que esa sería la última vez que vería a su hija. Melissa subió a su habitación pensando que su hija volvería pronto, pues ya era tarde. Melissa se despertó poco después de la medianoche, como a la 1 de la mañana. Y cuando fue al cuarto de Brianna para ver cómo estaba, se quedó paralizada de la sorpresa. Ella pensó que Brianna estaría dormida bajo sus sábanas, pero el cuarto estaba vacío. Brianna nunca regresó a casa. En ese momento, el miedo y la preocupación consumieron a Melissa y presintió que algo andaba mal. Melissa, desesperada, buscó por toda la casa, pero no había rastro de su hija. Llamó a las amigas de Brianna, desesperada, y les preguntó si la habían visto, pero no, así que finalmente Melissa se despertó. Llamaron a todos en la casa y a los detectives. En las primeras horas de la mañana del 9 de diciembre, se reportó oficialmente la desaparición de Brianna Rusley, de 17 años. Al inicio, los investigadores no se preocuparon mucho por la desaparición de Brianna. Pensaron que Brianna estaba pasando por una etapa rebelde y que tal vez solo necesitaba pasar una noche en otro lugar.
cosas típicas. Cuando la policía se involucra en casos de personas desaparecidas que involucran adolescentes, es la misma historia, cada vez que un adolescente desaparece. La policía minimiza la situación y le miente a la familia diciendo que deben esperar 24 horas. Todos lo oímos 1000 veces antes. Pero fue entonces cuando Melissa soltó una gran bomba que llevó a los detectives a tomar en serio la investigación de la desaparición de su hija. El giro inesperado fue que Brianna, de 17 años, estaba embarazada, y sí, escuchaste bien. Brianna tenía 6 meses de embarazo en el momento de su desaparición, así que esto ahora era realmente preocupante para todos. ¿Era posible que Brianna estuviera en problemas? Necesitaba ayuda médica, ¿y dónde estaría a una hora tan intempestiva de la noche? Pero también, ¿quién era el padre del bebé? Bueno, esto es exactamente lo que la policía le preguntó a Melissa, y ella les dio un nombre. Era el novio de Brianna, Aaron Trejo, de 16 años en ese entonces. Pero su relación no es lo que piensas. De hecho, la relación entre Brianna y Aaron era un secreto. No fue sino hasta hace poco que Brianna le contó a su mamá sobre su embarazo, porque, bueno, ya no podía ocultarlo más. Entonces, ¿quién era este Aaron? Bueno, espera un momento porque vamos a volver a esto. Antes de que los detectives lo supieran, debían entender por qué y a dónde fue Brianna tan tarde. Fue entonces cuando los investigadores supieron otro detalle. Brianna salió esa noche para ver a su novio, Aaron, lo cual resultó sospechoso para los investigadores por varias razones. Primero, el momento no tenía sentido. ¿Qué tema será tan importante para que dos adolescentes lo hablen tan tarde? ¿Y por qué no podían resolverlo con una llamada telefónica? En segundo lugar, el lugar de encuentro que Aaron sugirió levantó muchas sospechas para los detectives y, en realidad, para cualquiera que lo escuchara, reunirse detrás de la casa de la familia. Eso es un poco extraño. Pero bueno, los registros telefónicos mostraron que Aaron le envió un mensaje de texto a Brianna diciéndole que debían encontrarse detrás de la casa de Brianna, en un callejón oscuro y apartado. La situación no era favorable para la policía. Debían contactar de inmediato a Aaron para saber a dónde fue Brianna y si estaba a salvo. Naturalmente, la policía sospechaba mucho de este tal Aaron, pero nada los pudo haber preparado para lo que estaban a punto de encontrar. En la madrugada del 9 de diciembre de 2018, la policía llevó rápidamente a Aaron Trejo, de 16 años, a la estación para interrogarlo. Él no había hecho nada malo, pero por todas las razones obvias, querían hablar con él sobre por qué Brianna simplemente había desaparecido, como lo hizo. Los detectives supieron que, cuando Melissa despertó a la 1 a.m. y no halló a su hija embarazada en casa, ella llamó a las amigas de Brianna para obtener más información. Y bueno, una de las personas a las que Melissa llamó fue nada menos que Aaron. Melissa sabía que Brianna iba a salir para encontrarse con Aaron, así que él fue la primera persona en su lista a quien llamar. Pero lo que Aaron le dijo a Melissa la llevó a estar aún más confundida. Mira, Aaron le dijo a Melissa que él estaba en casa, y aunque sí le pidió a Brianna que se vieran, ella nunca llegó. Aaron dijo que esperó mucho detrás de la casa de Brianna, pero al saber que ella no iría, decidió volver a su casa. Aaron dijo que llamó y envió mensajes a Brianna varias veces, pero ella nunca respondió. Aaron dijo que, siendo honesto, se sentía un poco molesto, así que simplemente se fue. Primero, Brianna no se presentó y tampoco contestó el teléfono para avisar que no iría. Yo también estaría algo molesto. Bueno, cuando la policía interrogó inicialmente a Aaron sobre la desaparición de Brianna, básicamente les dijo a los oficiales exactamente lo mismo que le había dicho a Melissa. Le había enviado un mensaje para que se vieran, ella nunca llegó, y después de esperar, llamar y mandar mensajes varias veces, simplemente se fue a su casa. Así que los detectives quedaron confundidos. Bueno, la policía decidió ir al lugar al que Brianna se suponía que debía ir, y era un buen lugar para empezar. Así que se dirigieron a ese callejón oscuro detrás de su casa. Bueno, cuando los investigadores llegaron ahí, no necesitaron mucho para saber que algo terrible había pasado. Mira, Brianna llevaba un sombrero y gafas cuando salió de casa, para aparentemente encontrarse con Aaron. Ese sombrero y esas gafas se encontraron casi de inmediato. Y el detalle más escalofriante fue que ambas cosas estaban manchadas de rojo. Había grandes manchas que cubrían el suelo del callejón. Y los detectives sabían una cosa con certeza. Ahora estaban parados en una escena del crimen. Y fuera lo que fuera que le había pasado a Brianna, fue algo bastante espantoso. Después de encontrarse con esta escena aterradora y, honestamente, inesperada, el corazón de los detectives comenzó a hundirse. Eso es porque, aunque no lo admitieran, sabían que tras ver esto, era poco probable encontrar a Brianna con vida.
Bueno, poco después de este descubrimiento, la policía fue llevada a un lugar a una cuadra de distancia, y fue entonces cuando vieron un contenedor de basura. Este contenedor de basura estaba detrás de un restaurante y estaba muy cerca de la casa de Brianna. Los detectives temían abrir ese contenedor de basura, pero tenían que arriesgarse. Cuando los oficiales abrieron el contenedor de basura, encontraron algunas bolsas de plástico negras, pero después de hurgar y empujar un poco, sintieron algo inusual. Algunas de las bolsas de basura cedían un poco y había algo que sobresalía de una de esas bolsas. Y parecía una especie de bufanda de tela. Cuando la policía se enfocó en las extrañas bolsas de plástico y las revisó, sus ojos presenciaron una escena terrible. En una de estas bolsas hallaron a una joven, quizá adolescente, sin vida y con varias heridas en el cuerpo. La tela que sobresalía antes era una bufanda y se halló alrededor del cuello de la joven. Intentaron ocultar el cuerpo de la joven en bolsas de plástico, pero el esfuerzo fue apresurado. Los detectives tenían un mal presentimiento sobre el hallazgo. Sabían que Brianna desapareció y hallaron su sombrero y lentes en mal estado tras su casa. Pero aunque las piezas del rompecabezas estaban encajando, la policía necesitaba identificar oficialmente el cuerpo. Pero aquí viene la peor parte. Trágicamente, esta chica también tenía el estómago hinchado, estaba embarazada. Esto significaba que quien puso a esta chica en el basurero no solo le había quitado la vida a ella, sino también a su hijo. Pronto enviaron su cuerpo para identificarlo, aunque solo era un trámite. Porque con solo mirar a esta chica, los detectives sabían sin ninguna duda que era Brianna. Ni ella ni su bebé sobrevivieron. En este punto, la búsqueda policial de Brianna terminó trágicamente. Brianna había perdido la vida, y no solo eso, sino que su bebé tampoco sobrevivió. Y cuando los detectives le informaron a la familia de Brianna, quedaron destrozados. La madrastra de Brianna, Nicole, estaba completamente atónita y en estado de shock. Nicole conocía a Brianna desde los 6 años, y ahora ella sería mamá. Pero tristemente, nunca llegaría a experimentar esto, porque le arrebataron la vida de manera tan brutal. La familia de Brianna tuvo dificultades para asimilar la situación. No tenía sentido. Brianna estuvo en casa hace horas. No podía ser que ahora la hallaran en un contenedor de basura. Nada de esto tenía sentido, parecía un sueño febril. Brianna debía planear ir a la universidad, pero su familia ahora organizaba 2 funerales. Todo esto estaba mal, pero era la realidad. La comunidad también tenía miedo. Les preocupaba que esto fuera obra de alguien malintencionado, y con razón. Ahora, el lugar donde Brianna se suponía que iba a encontrarse con Aaron no era el más seguro. Estaba oscuro y nadie sabía qué ocurrió en ese callejón, pero seguía siendo el pueblo de todos. Todos estaban aterrados. La comunidad exigía respuestas a la policía y quería al responsable en la cárcel cuanto antes. Los investigadores decidieron hacerlo porque ya tenían a un sospechoso en mente, y no era alguien al azar. Para la policía, el ataque a Brianna parecía muy personal y lleno de rabia, y sin duda fue un crimen pasional. Pronto llegaron los resultados de la autopsia y revelaron que Brianna fue atacada con un arma punzocortante. Pero el agresor también intentó asfixiarla con esa misma bufanda que fue encontrada alrededor de su cuello. Todas estas señales sugerían que el atacante podría haber sido alguien que conocía a Brianna, y por suerte para la policía ya tenían en la mira a una persona en particular. La policía ya había hablado antes con Aaron, pero ahora que hallaron el cuerpo de Brianna, él pudo ser la última persona en verla. Era lógico que investigaran y descubrieran qué sucedió en ese callejón. Cuando la gente se enteró de que Aaron Trejo estaba siendo interrogado por los investigadores en relación con el asesinato de Brianna, quedaron aún más confundidos. Era raro ver a la policía interrogar a un joven de 16 años por el asesinato de una chica embarazada. Pero la otra razón era que nadie lo sabía. Aaron y Brianna ni siquiera tenían una relación en primer lugar, y mucho menos sabían que Brianna estaba embarazada del hijo de Aaron. Eso se debía a que Brianna y Aaron hacían todo lo posible por mantener su relación en secreto. Mira, Aaron y Brianna en realidad se conocían desde la secundaria. Ahora, no es que fueran muy cercanos ni nada por el estilo. Pero iban a la misma escuela, tenían muchas de las mismas clases, así que estaban bastante familiarizados el uno con el otro. Básicamente, se veían, se conocían, pero no fue hasta que ambos estaban en la preparatoria y Brianna se unió al equipo de fútbol americano como manager que Aaron realmente se acercó a hablar con ella por primera vez. Mira, a Aaron le encantaba el fútbol americano. Su familia decía que si había algo por lo que él sentía pasión, era por este deporte. Pertenecía a una familia cristiana devota y era descrito como un chico tranquilo y divertido. Así que después de pasar un tiempo juntos en la escuela, Brianna y Aaron se hicieron amigos, y muy pronto, mucho más que eso.
Pero había algo que las familias de Brianna y Aaron no sabían, que los chicos tenían una relación entre ellos. Supongo que Brianna y Aaron acordaron mantener la relación en secreto, pero por alguna razón no podemos asegurarlo. Sin embargo, la amistad de Brianna y Aaron avanzó rápido y pronto ya tenían una relación física completa. Fue en julio de 2018 cuando Brianna recibió esa noticia inesperada. Ella estaba embarazada y el hijo era de Aaron, pero Brianna le ocultó el embarazo a Aaron. De forma similar, Brianna ocultó su embarazo a su familia, y los padres de Aaron y Brianna desconocían su relación. Melissa, la mamá de Brianna, pronto notó lo que ella escondía. Era solo cuestión de tiempo, ¿no? Brianna se esforzó mucho por mantener su embarazo en secreto, pero su mamá finalmente se dio cuenta cuando ella empezó a notarse. Aunque Brianna mantenía su embarazo en secreto, estaba en las nubes y muy emocionada de ser una madre joven. Ella fue a todas sus citas con el doctor según lo programado, supongo que con su mamá, y pronto se enteró de que iba a tener una niña. Brianna estaba realmente en las nubes, pero el problema era que ya no podía ocultar nada de eso. Ahora era muy evidente que mostraba signos del embarazo. Ya habían pasado unos 4 o 5 meses en este punto. Y Aaron todavía no sabía que Brianna estaba esperando a su hijo. Así que finalmente Brianna se reunió con Aaron y le dio la noticia de su embarazo y Aaron no lo tomó bien. Esta noticia fue como un balde de agua fría para Aaron. Él no quería tener un hijo, solo tenía 16 años, no quería estar atado a la responsabilidad de cuidar a un niño. También estaba enojado con Brianna porque le contó este secreto demasiado tarde, y naturalmente, en lugar de tener 9 meses para prepararse, solo tenía 2 o 3, y esto no le agradaba para nada. Le molestaba que un bebé hubiera llegado a su vida, pero solo empeoró las cosas que ella ya estuviera tan avanzada y ahora él tuviera que aceptarlo tan rápido. Ahora, lo que no sabemos es qué tan involucrado esperaba Brianna que Aaron estuviera en la vida de este bebé. Considerando que los dos mantenían la relación en secreto, es posible que ni siquiera fueran tan serios. Brianna puede que no esperara que Aaron ayudara en absoluto con el bebé, o tal vez esperaba que él ayudara a criar al niño en cada paso del camino. No tenemos idea, pero Aaron estaba alterado. Él estaba seguro de que no quería al bebé, y molesto con Brianna por avisarle tan tarde. Tras la revelación, ambos siguieron caminos distintos. Pero Brianna no sabía que Aaron estaba ocupado tramando un plan. En ese momento, Aaron estaba en la estación hablando con la policía y detectives. Finalmente, lograron abrirla con éxito. Y les contó todo lo que acabamos de repasar sobre la relación secreta con Brianna, la noticia inesperada del embarazo después de 5 meses y cómo no quería tener nada que ver con el niño, su propio hijo. Cuando Aaron contó todo a la policía, honestamente se quedaron sin palabras. Aaron les dijo que quería que Brianna abortara al niño, pero obviamente a estas alturas eso simplemente ya no era posible. Bueno, la policía luego le preguntó exactamente qué pasó después de esa conversación con Brianna, y lo que les contó a los investigadores fue absolutamente desgarrador. Aaron confesó que ya había decidido que no quería al bebé y que no estaba nada contento con Brianna. Así que en vez de, hablar con sus padres y buscar una solución a esta situación, Aaron empezó a planear. Una semana antes de la desaparición de Brianna, él quería que Brianna y ese niño desaparecieran, así que tomó un par de bolsas de plástico negras y un arma muy afilada de su cocina. Y ahora, lo único que quedaba por hacer era atraer a Brianna a su trampa mortal. Brianna no esperaba en absoluto una reacción tan negativa de Aaron. Ella estaba en casa, iba a la escuela y lidiaba con los diferentes cambios que venían con su embarazo. Estaba cansada, le costaba ponerse al día con sus estudios, pero aún así estaba realmente feliz. Y como era diciembre, estaba contando los días para que llegara su fiesta favorita, la Navidad. Por otro lado, Aaron estaba seguro de que su brillante plan le abriría el camino. Y en una semana no habría bebé, y definitivamente no habría Brianna. Así que, en la noche del 8 de diciembre, Aaron le envió un mensaje a Brianna diciéndole que se encontrara con él detrás de su casa. Al llegar Brianna, Aaron de inmediato le reclamó por su embarazo. Cuánto no quería al niño y cuánto quería que ella se deshiciera de él por completo, pero Brianna obviamente se negó en todo momento. Bueno, fue entonces cuando Aaron se cegó de ira, sacó el arma y apuntó al pecho de Brianna. La atacó una y otra vez hasta que colapsó, y luego usó la bufanda mencionada anteriormente en ella solo para asegurarse de que no saliera con vida. Todo esto, hasta ahora, era más allá de aterrador. Pero cuando recuerdas el hecho de que esto lo hizo un chico de 16 años, es algo completamente diferente.
Después de que Brianna dejó de luchar, Aaron cubrió su cuerpo con bolsas de plástico y la tiró en un contenedor de basura cerca de su casa. Aaron desechó el cuerpo de su novia embarazada como si fuera solo un pedazo de basura. Y en el proceso, también le quitó la vida a su propia hija que aún no nacía. Después del atroz asesinato, Aaron se fue de la escena, pero no sin antes recoger el arma homicida y el teléfono de Brianna. Tiró estas dos cosas en un lago cercano y luego se fue a su casa como si nada hubiera pasado. Es increíble que un adolescente pueda ser capaz de un crimen tan despiadado. Todo porque no quería que su vida cambiara debido a decisiones que él mismo había tomado. Después de que los detectives escucharon todo esto, supieron que tenían razón en haber sospechado de Aaron. Aaron entonces procedió a decirles a los investigadores, y cito, «Tomé acción, le quité la vida». Cuando los detectives le preguntaron sobre la elección del arma homicida, Aaron explicó que tomó la decisión estratégicamente porque quería que Brianna muriera más rápido. Necesito recordarte otra vez que Aaron solo tiene 16 años. Al final de todo, Aaron fue acusado como adulto de 2 cargos de asesinato, uno por Brianna y otro por la bebé Aurora. El 31 de octubre de 2019, casi un año tras el asesinato de Brianna, Aaron primero se declaró no culpable y luego culpable. Después de todo lo que pasó, fue sentenciado a 65 años de prisión, 55 años por el asesinato de su novia Brianna y 10 años por Aurora Aaron. Probablemente saldrá de prisión cuando tenga alrededor de 70 años. El funeral de Brianna se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2018 en la Iglesia Bautista Nueva Vida. Ella fue sepultada rodeada de sus seres queridos, desconsolados y llenos de dolor. Brianna era una niña alegre, dulce y fuerte que tenía muchos planes para su futuro. Estaba muy emocionada de conocer a su nueva hija y lista para aceptar los cambios que la vida le presentó. Pero ahora todo eso se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Todo porque el padre de su bebé no lo quería y estaba enojado con ella por habérselo dicho tan tarde. Esto era innecesario porque la situación pudo manejarse fácilmente. Si Aaron y Brianna hubieran informado a los adultos sobre la situación, podrían haber cedido los derechos y considerado la adopción. Caray. Hasta si el tipo solo hubiera tomado sus cosas y huido, eso sería mejor que esto. 2 familias perdieron a su hija y a su hijo, todo por las acciones de una sola persona, y ahora sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Los padres de Brianna todavía no pueden superar el horror absoluto de cómo perdieron a Brianna hasta el día de hoy. Cada vez que ven el contacto de Brianna o sus mensajes en sus teléfonos, se ven obligados a revivir esa tragedia, sabiendo que nunca volverán a recibir una respuesta divertida de su hija. ¿Todo esto y para qué? Todo porque un niño tonto simplemente no quería crecer. La búsqueda de Lisa Holm fue la más grande por una persona desaparecida en Skövda, posiblemente en toda Suecia. La joven de 17 años desapareció después de terminar su turno en el Café 40. Suecia alguna vez fue conocida por su tasa de criminalidad inexistente, pero con la desaparición de Lisa, las cosas estaban a punto de cambiar. Lo que le pasó a Lisa fue más allá de lo horrible. 5 días tras la desaparición de Lisa, hallaron su cuerpo y los medios llamaron al caso el asesinato del cuarto de ordeña. Por razones que, tendrás que escuchar para creer. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales, Ty Knots. Soy Ty Knots y cada semana publico documentales de crímenes reales. Si te gustan estas cosas, y siendo honestos, si ves este video, seguro sí, suscríbete. No cuesta nada y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Lisa Holm nació en Skövda, Inglaterra. Lisa siempre había sido aficionada a viajar y quería estudiar en el extranjero, en Australia. La describían como amable, animada, positiva y cariñosa. Era muy servicial con los demás y le encantaba la idea de ser independiente. Por eso, cuando Lisa era adolescente, trabajó en varios empleos de medio tiempo para ganar dinero. Unas semanas antes de los hechos del caso de hoy, Lisa consiguió un trabajo en una cafetería en Blomberg. La cafetería quedaba a 40 minutos de su casa. Uno de sus padres llevaba y recogía a Lisa del trabajo diario, pues era su primera vez trabajando tan lejos de casa. Sus padres querían ser quienes la dejaran y la recogieran para su propia tranquilidad, pero el 7 de junio de 2015 habían pasado solo unas semanas desde que Lisa empezó a trabajar en la cafetería y ya se sentía segura de poder ir sola al trabajo.
Pero, trágicamente, el primer día que Lisa obtuvo su independencia sería el último. Los padres de Lisa le compraron una motoneta para ir y venir del trabajo, aunque estaban un poco nerviosos de dejarla ir sola al trabajo. Sabían lo importante que era para Lisa vivir esta experiencia por sí misma. El 7 de junio de 2015, Lisa tomó sus cosas, subió a su motoneta y fue al café sin problemas. El café estaba lleno, la gente entraba y salía, y el tiempo voló. Antes de que Lisa se diera cuenta, el reloj marcó las 6 p.m. Era momento de terminar. Lisa le mandó un mensaje a su papá antes de las 6:30 avisándole que pronto llegaría a casa. De vuelta en Skövda, los padres de Lisa estaban felices y aliviados de que su hija por fin hubiera terminado y regresado a casa. Estaban agradecidos de que todo hubiera transcurrido sin incidentes, pero eso no duraría mucho. Tiempo después, el papá de Lisa recibió una llamada suya y al contestar notó algo extraño en la línea. El papá de Lisa la llamaba, pero oía voces de otras personas al fondo y algunos ruidos, como puertas de autos abriéndose y cerrándose de golpe antes de que la llamada se cortara. Este incidente inquietó a los papás de Lisa, pero pensaron que solo fue una llamada accidental. Tal vez Lisa iba en camino y su teléfono llamó por accidente a sus papás, quienes esperaron a que llegara a casa. Pasaron 40 minutos, luego 1 hora y después 2, y Lisa aún no llegaba a casa. Esto inquietó mucho a la familia de Lisa. El viaje de Blomberg a Skövda debía durar unos 40 minutos, máximo 50. Lisa se estaba retrasando, pero ya habían pasado casi 3 horas y Lisa no había regresado a casa. ¿Qué ocurría? La familia de Lisa la llamaba sin parar mientras esperaban nerviosos. Estaban seguros de que Lisa había tenido un accidente o algo así. Así que después de esperar más de lo necesario, el papá de Lisa se subió a su auto y manejó hasta Blomberg. Iba manejando despacio, esperando encontrar a Lisa en el camino, regresando a casa. Mientras más se acercaba a su destino, más miedo sentía. No había señales de Lisa en el camino. Cuando el papá de Lisa llegó al café, la buscó y lo primero que vio fue la motoneta de Lisa. Se sintió aliviado de inmediato. Pensó de inmediato que Lisa estaba con unos amigos pasando el rato o algo así. Pero cuando se acercó más a la motoneta, notó algo alarmante. El casco de Lisa seguía colgado al lado y sus llaves estaban en el encendido. ¿Por qué Lisa dejaría sus llaves y la motoneta desatendidas así, a menos que la motoneta hubiera sido abandonada? Su papá la buscó y al no encontrar a Lisa, llamó a la policía cerca de las 10 de la noche. Reportó como desaparecida a Lisa Holm, de 17 años. Mientras la policía iba en camino, la mamá de Lisa llamó al dueño del café, quien llegó de inmediato y empezó a buscar a la joven empleada. El dueño del café dijo que sus empleados salían a las 6 p.m. Y ahora ya pasaron casi 4 horas y Lisa no aparece. Su motoneta parece abandonada. No es que la motoneta no funcionara o se hubiera descompuesto. De hecho, funcionaba como una máquina bien aceitada. Y no tenía sentido para nadie por qué Lisa abandonaría voluntariamente su vehículo e iría a otro lugar. Cuando llegó la policía, concluyeron de inmediato que probablemente Lisa había sido secuestrada, algo poco común en Suecia. Debían considerar todas las posibilidades en la desaparición de la joven. El café donde trabajaba Lisa estaba en un pueblo pequeño y era apartado. No era un lugar conocido por el crimen, era pacífico y tranquilo. La policía empezó su búsqueda cerca, apoyados por perros de búsqueda. Fueron de casa en casa preguntando por Lisa y también revisaron zonas cercanas. Eso podría parecer sospechoso o llamar la atención. También le preguntaron a la gente si habían visto o escuchado algo extraño, pero hasta ese momento no había nada. Lisa simplemente se había desvanecido en el aire y nadie podía encontrarla, ya que para ese momento ya era muy tarde, casi las 11 de la noche. La policía pausó la búsqueda hasta la mañana siguiente. Mientras tanto, amigos y familiares de Lisa compartieron su desaparición en redes sociales, con la esperanza de refrescar la memoria de las personas y ayudarles a descubrir qué le pasó a Lisa. A la mañana siguiente, la búsqueda policial se reanudó, y esta vez un hombre se presentó con algo. Él trabajaba en un establo frente al café y vio un guante de motociclista tirado en una habitación del establo. El hombre entregó el guante a la policía de inmediato, y los investigadores le pidieron a los padres de Lisa que identificaran ese guante como de Lisa, y la respuesta resultó ser una revelación inquietante. El guante desechado era de la desaparecida Lisa, pero ¿por qué su guante estaba en este granero? ¿Por qué Lisa estaba ahí?
Bueno, la policía creía que ella no fue ahí voluntariamente y era posible que la hubieran llevado en contra de su voluntad, lo que reforzaba aún más la teoría del secuestro. La búsqueda de Lisa fue enorme. Fue la búsqueda de persona desaparecida más grande realizada por voluntarios en la historia de Suecia, con cientos de voluntarios presentándose todos los días, buscando en varios lugares, buscando a Lisa. Incluso hubo búsquedas aéreas y todos estaban decididos a encontrarla, muy pronto. La policía, así como los voluntarios, empezaron a encontrar algunas pistas alarmantes. Mira, la policía revisó un camino junto al café y pronto halló varios recibos. Una pantalla de teléfono rota y una funda de teléfono, entre otras cosas. Investigaciones más profundas en ese camino hicieron que la policía hallara más partes del teléfono roto. Los padres de Lisa reconocieron el teléfono o partes de él y la funda, ya que las cosas de Lisa no pintaban bien. Lisa desapareció y su teléfono estaba destrozado, sus cosas esparcidas junto al camino cerca del café. Días después, hallaron la identificación de Lisa, su licencia de ciclomotor y las llaves de su casa tiradas junto al camino, cubiertas de pasto. Ese mismo día, un voluntario, que en realidad era amigo del papá de Lisa, tuvo un presentimiento extraño sobre el granero que estaba al otro lado de la calle. Mientras se acercaba al granero, notó que algo no estaba bien. La cinta policial había sido arrancada. Esto era realmente inquietante. A pesar de los nervios, el hombre entró al granero y en minutos encontró un pequeño arete en el suelo. Al mostrar el arete a la policía, confirmaron que era de Lisa. Al buscar en el granero, notaron paredes manchadas, lo que resultó muy extraño. Se tomó una muestra de los desechos porque los investigadores sospechaban que esto les daría respuestas, y así fue. Personas desaparecidas. Una organización local sueca ayudó a buscar a Lisa en el granero y edificios cercanos al café. Cuando llegaron al lugar cerca del granero, 2 personas en un auto detuvieron a los voluntarios y les informaron que la policía ya había revisado esa zona. Esta interacción inquietó a los trabajadores de personas desaparecidas. ¿Por qué algunas personas intentarían impedir que busquen a una niña desaparecida en cierta zona? Tras la rápida partida del auto, los trabajadores continuaron buscando y hallaron algunas cosas. Encontraron una chaqueta de motociclista rosa, así como unos audífonos escondidos bajo unas ramas. Llamaron a la policía. La chaqueta y los audífonos eran de Lisa. La propiedad pronto se llenó de policías y jóvenes forenses, y fue entonces cuando vieron algo más a lo lejos. Era un pequeño cobertizo usado como vestidor para los trabajadores del establo. Parecía que alguien estuvo en el cobertizo recientemente. El cobertizo tenía pasto alto alrededor, pero el que llegaba a la puerta parecía recién pisado. Así que la policía decidió revisar también el cobertizo, pero en cuanto entraron, fueron golpeados por un olor perturbador y rancio. Era una pesadilla por dentro. No necesitaban más confirmación de que algo malo había pasado ahí. Al mirar alrededor, los detectives enfocaron sus ojos en unos casilleros de ropa junto a una pared. La mayoría estaban vacíos y cerrados, excepto uno que estaba lleno y abierto. La policía revisó todos los casilleros uno por uno, pero cuando llegaron al casillero lleno, sacaron la ropa y los objetos varios que había dentro. Y lo que vieron literalmente los hizo saltar del susto, y eso que eran oficiales de policía. Ya habían visto cosas peores, pero esto era horrible. Dentro del estrecho y diminuto casillero estaba el cuerpo de Lisa Holm, de 17 años. Estaba semivestida y alguien la estranguló con una cuerda. La búsqueda de Lisa terminó de la peor manera posible, porque fue atacada brutalmente por un agresor y ahora ya no estaba. Su familia fue notificada de inmediato sobre el hallazgo y decir que estaban absolutamente impactados es quedarse corto. Sus padres estaban fuera de sí por primera vez. Lisa quería ir sola al café y mostrar a sus padres que no pasaría nada malo. Pero sucedió exactamente lo contrario, y en un pueblo tranquilo, seguro y acogedor, nada menos. ¿Te imaginas cómo se habrán sentido los padres de Lisa con la cantidad de posibilidades que les pasaban por la cabeza? ¿Y si hubieran convencido a Lisa de dejarlos llevarla al trabajo o la hubieran recogido aunque ella no quisiera? Y esa llamada telefónica que recibió el papá de Lisa fue algo tan perturbador y desgarrador. Tras hallar el cuerpo de Lisa, la policía debía capturar al culpable. La policía obtuvo muestras de ácido desoxirribonucleico del cuerpo de Lisa y del cobertizo, y las envió a analizar. La policía quería investigar a los 2 hombres que encontraron los voluntarios de personas desaparecidas en el granero. Los que dijeron que esa zona ya había sido registrada por la policía.
Tras investigar y presionar, la policía descubrió quiénes eran estas personas. Eran originarios de Lituania, Narius de 35 años y su hermano. Ni siquiera hablaban sueco, se comunicaban en inglés, el mismo idioma que usaban los hombres con los voluntarios. Curiosamente, los dos hermanos trabajaban en el mismo granero que estaba justo enfrente del café donde trabajaba Lisa. Además de eso, el camino lateral donde se encontraron las pertenencias de Lisa tiradas era el mismo camino que llevaba a la casa de los hermanos. En la casa, los dos hermanos vivían con la esposa de Narius y de hecho hablaron con la policía el día que Lisa desapareció. Que hablaran inglés llamó la atención de la policía. Otra mujer contó que un hombre que no hablaba sueco se le acercó en auto y le pidió indicaciones en inglés. Quería que la mujer se sentara en el auto un minuto para ingresar la ubicación en su sistema de posicionamiento global. Sin embargo, la mujer no abordó su auto y solo se fue. Todas estas situaciones llamaron la atención de la policía, así que querían hablar rápidamente con estas personas. Cuando hablaron con Narius y su esposa, ellos rápidamente se defendieron. Narius afirmó que estaba en casa cuando Lisa desapareció y que su única coartada, su esposa, preparaba la cena en la cocina. Su hermano menor estaba en casa en su computadora. Obviamente, la policía no creyó esta historia porque pensaban que simplemente se estaban cubriendo entre ellos y no había manera de saber si sus historias eran verdaderas o no. De todos modos, la policía tomó muestras de ácido desoxirribonucleico de las tres personas, pero como no tenían pruebas contundentes en su contra, quedaron en libertad. No duró mucho porque llegaron los resultados de ácido desoxirribonucleico y coincidían. Había muchas manchas en las paredes donde se halló el cuerpo de Lisa, y para disgusto de todos, era ácido desoxirribonucleico masculino. Pero eso no es lo peor, ¿ves? El cobertizo tenía un espacio con ventana hacia el café de Lisa, y casi todo el ácido desoxirribonucleico masculino estaba en esa pared cerca de la ventana. No creo que necesite entrar en detalles sobre lo que esto sugiere. Pero el ácido desoxirribonucleico encontrado en el cobertizo coincidía con el de Narius, así que, por lo que parece, Narius era un pervertido y algo así como un mirón. Básicamente espiaba a las empleadas, incluida Lisa, desde la ventana del cobertizo frente al café. ¿Recuerdas los desechos humanos en el granero? Eso también fue obra de Narius. La policía y expertos en la escena del crimen creen que el autor experimentó una descarga de adrenalina al cometer el crimen y perdió control de sus funciones corporales. Y se ensució a sí mismo. El clavo en el ataúd se encontró en otra habitación contigua en el granero. Era la sala de ordeño de las vacas. Dentro hallaron la cuerda usada en el asesinato de Lisa, además del ácido desoxirribonucleico de Lisa y Narius en la habitación y en la tubería donde estuvo atada la cuerda. Al registrar la habitación de Narius tras hallar la evidencia, los detectives encontraron mechones de cabello rubio que coincidían con los de Lisa. Narius fue capturado, pero él y su esposa mantenían firmemente su versión. Ellos insistieron en que alguien estaba tratando de incriminar a Narius y que él no tenía nada que ver con lo que le pasó a Lisa. Eso fue hasta que la policía habló con el hermano menor de Narius, quien terminó causando su perdición. Mira, el hermano menor no pudo seguir mintiéndole a la policía, y se presentó para decir eso. En realidad, Narius no estaba en casa cuando Lisa desapareció, y según su esposa, e inicialmente, incluso su hermano menor, Narius estaba en casa entre las 6 y las 8 p.m. La noche del 7 de junio de 2015, y solo salió después de las 8 p.m. para ir a una gasolinera local a comprar comida. Pero esta vez, el hermano menor de Narius tenía una historia distinta. Dijo que Narius básicamente obligó a su hermano a decirle a todos que él estaba en casa, entre las 6 y las 8 p.m. Y cuando le preguntó dónde estaba realmente Narius, su hermano empezó a contarle todo. Dijo que Narius había desaparecido la mayor parte de la tarde, y que en realidad regresó a casa como a las 7:30 o cerca de las 8 p.m. Esa noche, su aspecto era desaliñado y su ropa sucia, como si se hubiera revolcado en tierra. E inmediatamente se quitó la ropa y la puso en la lavadora, lo cual era un comportamiento inusual porque Narius nunca lavaba su ropa de inmediato, normalmente solo la echaba en el cesto. Para empeorar, al revisar los dispositivos electrónicos de Narius, la policía halló algo muy perturbador. Narius frecuentaba sitios web para adultos y veía videos para adultos realmente cuestionables, que rozaban lo ilegal. Aunque no había pruebas definitivas de que Narius se hubiera forzado sobre Lisa durante el ataque, se especula que él disfrutaba al ver a las personas sufrir y sentir dolor. Y así, tras estos hallazgos, Narius fue arrestado por el asesinato de Lisa y estaba esperando su juicio. Lo que resultaba asombroso era que la esposa de Narius lo apoyó durante todo el tiempo de su juicio. Ella nunca creyó que su esposo fuera el culpable.
Y la pareja incluso llegó a culpar al hermano menor, diciendo que él fue quien asesinó a Lisa. De alguna forma, plantó el ácido desoxirribonucleico de Narius por todo el lugar, pero nadie quedó convencido, ya que el único sin coartada era Narius. La fiscalía presentó sus argumentos y afirmó que Narius había estado observando el café durante mucho tiempo desde la ventana del granero, espiando a jóvenes desprevenidas el 7 de junio. Se piensa que Narius atrajo a Lisa a su auto al salir del trabajo, fingiendo pedirle indicaciones. De alguna manera, Lisa subió al auto de Narius y fue entonces cuando él la dominó. Narius luego condujo hasta el granero, donde finalmente le quitó la vida a Lisa en la sala de ordeña y se ensució a sí mismo por la retorcida emoción de todo eso. Se cree que luego cargó el cuerpo de Lisa en su auto y condujo hasta el cobertizo, deshaciéndose de las pertenencias de Lisa en el camino de tierra. En el proceso, luego metió el cuerpo de Lisa en uno de los casilleros, lo cubrió con ropa y salió del cobertizo. Todo esto en menos de una hora, lo que resulta aterrador. Bueno, 5 meses después del asesinato de Lisa, el 17 de noviembre de 2015, finalmente se dio el veredicto. Narius recibió cadena perpetua en Suecia. Estuvo en una prisión de máxima seguridad, pero apeló para ser transferido a Lituania y reducir su condena. Finalmente, fue transferido a su país natal en 2017 e incluso logró que le redujeran la condena a solo 15 años. Pero esta felicidad fue de corta duración porque su condena original fue restablecida ese mismo año y se iba a quedar tras las rejas en Lituania por el resto de su vida. El funeral de Lisa fue el 7 de julio de 2015, un mes tras su asesinato, y fue sepultada en la iglesia de Cedars, cerca de Skofta. La familia Holm sufrió una gran pérdida y deseaba que el asesino de su hija no recibiera misericordia. Pero aún faltaba algo, lo que causaría un final insatisfactorio para este caso. Detesto que sigamos hablando de Narius, no merece atención. Pero se informó que fue acosado y maltratado en la prisión hasta el punto de que lo golpearon. Quedó lleno de moretones. Este acoso siguió a Narius hasta Lituania también. Quiero decir, definitivamente es como una especie de retribución kármica. El 3 de abril de 2022, todo cambió drásticamente cuando Narius fue hallado con una herida mortal en el cuello durante un paseo en la prisión. No sobrevivió y falleció camino al hospital. Es devastador que la familia de Lisa apenas haya tenido justicia. 7 años después de la sentencia, dejaron de sentir satisfacción por ver al asesino de su hija en prisión, ya que fue asesinado por otro recluso. La familia de Lisa está devastada, no solo porque el asesino de su hija escapó fácilmente, sino también porque todo ocurrió en su propia casa. Realmente no hubo justicia, no hubo ningún alivio, no hubo ningún lado positivo, solo se encontraron con dolor sobre dolor. Pero si hay algo de justicia, pueden estar tranquilos sabiendo que el asesino de Lisa tal vez se salió con la suya en esta vida, pero su castigo no será leve en la próxima. El escenario es Brisbane, marzo de 2014. Es tarde, las calles están tranquilas pero no vacías. Bajo las farolas, una joven regresa a casa desde la biblioteca. Está cansada, pero concentrada y a solo unos minutos de estar a salvo. Su nombre es Sofía Columbay, tiene solo 21 años, es brillante, ambiciosa y está a miles de kilómetros de su familia en Francia, persiguiendo su sueño de un futuro en los negocios. Pero esa noche, Sofía nunca llega a casa. Al día siguiente la hallan asesinada en una rotonda junto al río, sin testigos ni respuestas claras. Solo un misterio violento que sacudirá la ciudad hasta lo más profundo y dejará a todos preguntándose por qué. ¿Sofía? Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión, y cada semana publico nuevos documentales sobre crímenes reales. Tratamos de evitar toda esa tontería de la inteligencia artificial tanto como sea posible y simplemente nos mantenemos con el crimen real a la antigua. Así que si eso es lo tuyo, considera suscribirte. Es totalmente gratis. Solo te avisa cuando publico nuevos casos. Sophie Colombe era originaria de un pequeño pueblo en los Alpes franceses, según sus padres, Guy y Corinne. Sophie se caracterizaba por ser trabajadora y amable. Disfrutaba explorar lugares y conocer gente nueva. Literalmente, su sueño era viajar por el mundo. Así que no fue sorpresa que ella y su novio Boris decidieran ir a Australia a estudiar en el extranjero.
Sophie llegó a Australia en febrero de 2013, un año antes de la tragedia del caso de hoy. Se inscribió en la Universidad Griffith en Queensland para estudiar negocios. Sophie era muy alegre y tenía muchos amigos. Siempre era muy alegre, a veces exagerada, pero eso la hacía querida por todos. Incluso sus compañeros de clase la conocían y hablaban bien de ella. Sophie era vendedora de puerta en puerta, ideal para su personalidad extrovertida, y también daba clases de francés. Sophie era una estudiante típica emocionada por estar lejos de casa, pero también luchaba por llegar a fin de mes. Pero aunque Sophie amaba viajar, no pasó mucho tiempo antes de que la invadiera la conocida sensación de nostalgia por su hogar. Extrañaba a su familia y amigos en Francia. Estoy seguro de que también tenía amigos aquí, así como a su novio Boris. Pero todo estaba por cambiar, ya que Sophie y Boris eran estudiantes con visa. Boris se quedó sin tiempo y tuvo que volver a Francia. Así que Sophie se quedó sola y al no querer quedarse en un país extranjero completamente sola, decidió regresar a Francia para reunirse con su novio y su familia. Así que en el momento de este caso, Sophie estaba tratando de ganar la mayor cantidad de dinero posible para comprar ese boleto, de regreso a casa. Ella planeó regresar a Francia en junio, pero nunca tomaría ese vuelo. Porque en la oscuridad de una noche fatídica, la vida de Sophie daría un giro inesperado. El 27 de marzo de 2014 era solo otro día para Sophie. Tenía clases en la tarde y luego tomaba la misma ruta de regreso a casa todos los días. No es que Sofía estuviera en un lugar desconocido, ya había tomado esta ruta antes. Según las cámaras de seguridad y la policía, al reconstruir los pasos de Sofía, ella salió del campus Nathan de la Universidad Griffith alrededor de las 8:30 p.m. Normalmente, ella tomaba un autobús desde la universidad hasta el centro cultural, y en ese día fatídico, los investigadores creían que hizo lo mismo. Después de que el autobús dejó a Sofía, ella caminó por el tranquilo y hermoso sendero con vista al río Brisbane. Sofía vivía en los apartamentos Vista, que estaban frente al río Brisbane. Sofía debía tomar la ruta del puente Go-Between para cruzar, pero nunca llegó y fue vista por última vez a las 9 p.m. En el puente Carilpa, que está a solo unos minutos del puente William Joly, había muchos puentes y básicamente todos estaban conectados entre sí. Pero en algún punto de su caminata junto al río Brisbane y el puente William Joly, Sofía fue secuestrada un par de horas después, que en realidad fue al día siguiente, el 28 de marzo, alrededor de las 6 a.m. Acababa de llover y algunos corredores y transeúntes estaban en la zona del Parque Carilpa para correr o pasear a sus perros. Muchas personas pasaron por una rotonda, que básicamente es una estructura con un techo curvo o abovedado y pilares de madera a los lados. Sin embargo, al pasar, muchos notaron a una persona que parecía sin hogar, dormida en la rotonda. La persona llevaba una chaqueta y unos periódicos encima. Nadie se acercó a ver a la persona. Desde lejos, todos creyeron que era alguien sin hogar descansando. Pero estarían equivocados. No fue hasta las 6 antes meridiano, cuando ya sea un corredor o otra persona sin hogar realmente se acercó a esta persona dormida bajo la rotonda, intentaron despertarla, sacudiéndola, y cuando lo hicieron, se quedaron completamente sin palabras. Porque debajo del periódico y la chaqueta estaba el cuerpo desnudo y sin vida, no dormido, de una mujer. Era tan difícil siquiera distinguir los detalles porque su rostro estaba cubierto de heridas. Había sido golpeada casi hasta la muerte, y era algo horrible. En otro lugar, a miles de kilómetros de distancia, en Francia. Boris navegaba en su computadora por redes sociales cuando vio unas fotos. Eran fotos de joyas, y de inmediato Boris reconoció todas las piezas de joyería a las que pertenecían su novia Sofía. Pero ¿era esta publicación de alguna persona al azar en internet vendiendo sus joyas? Pues no. La policía de Brisbane hizo la publicación. En Australia, publicaron fotos de las joyas de una mujer hallada asesinada en un parque de Brisbane. Boris no podía creer lo que veía, no podía ser Sofía, pero sabía que tenía que contactar a la policía. Porque por más que no quería creerlo, las joyas eran de Sofía, así que Boris se puso en contacto con la policía de Brisbane y les contó todo. Las joyas en verdad pertenecían a su novia de 21 años, Sofía Columbay. Y ahora, los investigadores tenían noticias para él que sinceramente cambiarían su vida para siempre. El amor de su vida, su novia Sofía Columbay, ya no estaba y había sido asesinada. Detectives y servicios de emergencia acudieron al parque y quedaron desconcertados por la escena ante ellos. Este parque era muy público.
Claro, podía ser un poco inquietante durante la noche, pero no era exactamente lo que llamarías una zona remota. La gente caminaba por esta zona todo el día y noche. La noche que Sofía regresaba a casa llovía mucho, por eso había poca gente alrededor. Pero además, los investigadores quedaron sorprendidos por la brutalidad del crimen de Sofía. Luego de que Boris contactó a la policía, los investigadores descubrieron quién era la mujer, lo que aumentó el miedo de todos. Brisbane sufría una serie de ataques a estudiantes extranjeros. Así que la policía temía que fuera obra de un asesino serial o algo así. Pero antes de poder correlacionar los crímenes, querían buscar más pruebas primero. El cuerpo de Sofía fue llevado a autopsia y se descubrió que fue brutalmente atacada. Fue lento, doloroso y tormentoso. Tenía varias heridas defensivas en su cuerpo y las lesiones sumaban alrededor de 130, lo cual es una locura. Además, si la forma en que se encontró el cuerpo de Sofía no fuera suficiente confirmación, el crimen también tomó un giro perverso, ya que se aprovecharon de ella. Los investigadores lograron obtener ácido desoxirribonucleico de debajo de las uñas de Sofía y lo conservaron por el momento. Pero mientras tanto, necesitaban llegar al fondo de este caso. Una estudiante de Francia fue asesinada sin piedad por alguien y necesitaban encontrar al responsable lo antes posible. Porque ¿qué tal si atacan de nuevo y si alguien más resulta herido? La familia de Sophie fue informada rápidamente sobre la trágica muerte de su hija y no podían creerlo. Todos los padres se preocupan, especialmente si sus hijos se van a otro país a estudiar o trabajar. Pero nunca en sus sueños más locos, los padres de Sophie imaginaron que algo así le pasaría a ella. Ella vivía en Australia desde hacía un año y todo iba bien. Entonces, ¿dónde y cómo salió todo mal? Ni siquiera Nancy, la amiga que estuvo con Sofía la noche que tomó el autobús a casa, podía entenderlo. Este ataque sin sentido a una chica que era simplemente un alma amorosa, dulce y tranquila, que trabajaba duro y siempre mantenía un perfil bajo. Los detectives iniciaron su investigación en un refugio para personas sin hogar. Ahora, no sé qué llevó a los investigadores aquí, pero estaban en el camino correcto. Quizá estaba cerca del lugar donde Sofía fue atacada o abandonada, o por otra razón que desconocemos, pero la policía fue a un albergue católico para hombres sin hogar, y fue extraño desde el inicio. Los investigadores descubrieron que los hombres, que en su mayoría eran delincuentes que habían salido recientemente en libertad condicional, vivían en el albergue y tenían un toque de queda. Sin embargo, uno de los hombres del albergue siempre rompía las reglas, aunque el lugar no aplicaba medidas estrictas. A este hombre básicamente se le permitía hacer lo que quería, sin consecuencias. Los detectives se pusieron de inmediato en alerta cuando escucharon este detalle, y llámalo instinto de investigador o sexto sentido. Sabían que había algo sospechoso sobre este tipo. Se llamaba Benjamin James Millward y era de Ipswich, Queensland. Tras analizar horas de grabaciones de cámaras de seguridad del día y zona donde Sophie fue vista por última vez, los investigadores por fin tenían una pista. Vieron un rostro similar en las grabaciones, encendiendo un cigarrillo y caminando despreocupadamente en el mismo lugar que Sophie. No sabemos mucho sobre Benjamin, pero lo único que realmente necesitas saber es que no era ajeno a la prisión ni al crimen, para ser exactos. Había sido arrestado varias veces por delitos violentos, robo y también por tráfico de sustancias ilegales. Y simplemente era una mala influencia en la comunidad. Comenzaba peleas de la nada. Era pervertido, era un tipo raro, y la prisión era el único lugar apropiado para un hombre tan amenazante como Benjamin. Bueno, la policía quería atrapar a este tipo, así que comenzaron su búsqueda. Revisaron las cámaras de seguridad, descubrieron el destino de Benjamin y 2 semanas tras el asesinato y hallazgo del cuerpo de Sofía, lo arrestaron, en Nueva Gales del Sur, donde recién busqué empleo en una agencia. Tras arrestarlo, los oficiales tomaron una muestra de ácido desoxirribonucleico para compararla con la hallada en el cuerpo de Sofía. Pero esto era más fácil decirlo que hacerlo, porque este tipo de cosas toman tiempo, así que, con eso, los oficiales no podían hacer nada más que esperar. Mientras Benjamin estaba bajo custodia, los detectives lo interrogaron, pero la pregunta clave era, ¿este ácido desoxirribonucleico coincide con el encontrado en Sofía? Pronto obtuvieron la respuesta. El ácido desoxirribonucleico coincidía. Aunque se comprobó que Benjamin estuvo presente cuando Sofía fue atacada y probablemente fue el agresor. Los investigadores aún querían todos los detalles de este hombre en persona, pero Benjamin tuvo un problema.
Él le dijo a la policía que no podía recordar mucho del ataque. ¿Y por qué? Bueno, porque estaba drogado fuera de sí. Resulta que cuando Benjamín atacó a Sofía, estaba bajo los efectos. Y tanto así que, por lo que parece, este tipo ni siquiera podía ver bien. Esto fue sinceramente tan desconcertante para la policía. Ellos sabían que Benjamín no era ni de lejos un ciudadano ejemplar. Pero escalar de robo a un crimen serio, violento y perverso que llevó al asesinato era demasiado para cualquiera. Los investigadores optaron por preguntarle a Benjamín qué hacía la noche en que Sofía fue atacada. ¿Y también de dónde demonios consiguió las sustancias ilegales? Bueno, Benjamín declaró que estaba viviendo en el hostal mencionado anteriormente después de salir de prisión, y que en realidad fue otra persona en ese hostal quien le dio la mercancía a Benjamín. Pero admitió ante los detectives que frecuentemente rompía el toque de queda y salía de la instalación a cualquier hora de la noche, pero nunca tuvo problemas por eso. También admitió que, en un momento dado, simplemente dejó de regresar a casa y se quedaba afuera, haciendo lo que quería, el tiempo que quería. Las autoridades nunca parecieron darse cuenta, y si lo hicieron, ciertamente no les importó. Ahora quizá te estés preguntando, ¿a dónde iba Benjamín tan tarde en la noche? Casi siempre él salía a emborracharse con sus amigos, la noche en que Sofía fue atacada. Él estaba con otro amigo en su departamento, y pasó todo el día compartiendo mercancía ilegal con su amigo y bebiendo. Recordó que en esa noche en particular salió del departamento de su amigo y se cruzó con Sofía, pero el resto de los detalles en su mente eran confusos. Durante su interrogatorio bajo custodia, Benjamín afirmó que no recuerda todos los detalles del ataque, pero lo que sí recuerda es que se aprovechó de Sofía. Recuerda haberla agredido, pero no haberle quitado la vida. Lo más trágico de todo es que recuerda claramente que nunca tuvo un arma con él. Eso significa que eligió quitarle la vida con sus propias manos. Y necesito recordarte que él hacía esto al azar. Atacó a Sofía no porque ella hiciera algo para provocarlo, sino sin ninguna razón, solo porque se cruzó en su camino. Es realmente aterrador siquiera pensar en cómo debió haberse sentido Sofía. Estaba lloviendo. Ella volvía a casa tras clases, y de repente la ataca un tipo claramente trastornado y drogado. Ni siquiera puedo imaginar el miedo. Pero otra cosa que Benjamín reveló realmente te va a enojar, como a todos los demás. Resulta que, cuando Benjamín terminó con su crimen, dejó a Sofía ahí con vida. Aunque él afirma que solo recuerda ciertos detalles borrosos del crimen, recuerda claramente que, de hecho, ella estaba viva. Cuando la dejó ahí, admitió que volvió en sí y se dio cuenta de lo que había hecho, y trató de calmar a Sofía. Y le dijo que iba a ir a buscar ayuda, pero nunca lo hizo, y de alguna manera esto solo hace que todo sea mucho peor. No sé qué pensaba este tipo, pero claramente no le ayudó. Solo cubrió el cuerpo de Sofía con su chaqueta y unos periódicos cercanos, y se fue corriendo con su teléfono, ropa y demás pertenencias. Nunca tuvo la intención de ayudar a Sofía, obviamente, o la habría dejado con su teléfono, así que ¿por qué le dijo esto? Debe haber sido su retorcida idea de algún tipo de broma cruel. Si recuerdas, la gente literalmente vio a Sofía tirada en el suelo, cubierta con una chaqueta y periódicos. Se cree que Sofía todavía estaba viva en ese momento, y si tan solo alguien hubiera ido a verla antes, tal vez podría haber sobrevivido, pero nadie lo hizo. Las personas vieron a Sofía casi sin vida, y creyeron que era solo una persona sin hogar, durmiendo en la rotonda. Claramente no lo era, necesitaba ayuda. Se cree que en algún momento entre la gente que pasó junto a Sofía y un corredor preocupado, una persona sin hogar que la revisó durante ese tiempo fue cuando falleció debido a sus heridas. Pero déjame ser claro, no culpo a los transeúntes. Ver a una persona sin hogar desmayada así era algo común. Realmente dudo que alguien que pasó junto a ella supiera que necesitaba ayuda. Solo pensaron que era otra persona sin hogar durmiendo a la borrachera o algo así, y que pronto se levantaría y se iría. Pero eso no cambia lo trágico que es que si siquiera una persona se hubiera detenido a ver cómo estaba, probablemente ella seguiría aquí. Cuando la gente supo que Sofía fue hallada asesinada bajo la rotonda del parque. Algunas de las personas que vieron este terrible incidente en la televisión fueron las mismas que pasaron junto a ella y siguieron su camino. La culpa y el trauma que debieron sentir tras escuchar esta noticia seguramente fue insoportable. En muchos momentos la vida de Sofía pudo haberse salvado, pero no fue así. Y esa es la realidad con la que cada una de estas personas que pasaron por ahí tendrá que vivir. Esta es la realidad con la que la familia de Sofía vivirá, sabiendo que docenas y docenas de personas pudieron haber salvado a su hija, pero no lo hicieron.
La policía acusó a Benjamin Millward de agredir y asesinar a 21 años y él esperaba juicio. Antes del juicio, Benjamin se declaró culpable de todos los cargos. Gracias a Dios por ello. Esta decisión ayudó a evitar que la familia de Sofía tuviera que pasar por esta terrible experiencia de nuevo, y sentarse ahí a escuchar cómo su hija perdió la vida a manos de un desconocido. El abogado de Benjamin dijo que su cliente estaba arrepentido y se disculpó con la familia de Sofía con una carta. También se vio a Benjamin en la corte con la cabeza baja y lágrimas corriendo por su rostro. Pero si tan solo un lo siento pudiera devolver lo que esa familia en duelo perdió, pero no puede, de una manera extraña. Me alegra el corazón ver a Benjamin sufriendo de la manera en que lo hacía, porque demuestra que todavía es capaz de sentir algo. Demuestra que no es solo un monstruo vacío, es solo un hombre que tomó una decisión horrible y deplorable. Pero el hecho de que se dé cuenta de la gravedad de lo que ha hecho significa que todavía hay esperanza de que pueda cambiar su vida, aunque sea al costo de arrebatar la de Sofía. Y aunque eso no es justicia, no lo sé, al menos es algo al final. Benjamin recibió cadena perpetua con mínimo de 20 años por matar a Sofía. Y también se le dio una sentencia concurrente de 15 años por la agresión que Sofía sufrió antes de su fallecimiento. Así que después de unos 20 años hay una buena probabilidad de que Benjamin vuelva a ver el mundo en libertad. La familia de Sofía estuvo en la corte cuando sentenciaron a Benjamin. Fue un momento agridulce para ellos. Obtuvieron justicia para su hija, pero a costa de su vida. La jueza Ana León, quien sentenció a Benjamin, comentó sobre el caso. Ella dijo: atacaste a una mujer indefensa, no la respetaste, la trataste mal y la dejaste. Abandonaste a una mujer gravemente herida. Pero lo inquietante de este crimen, y sobre todo de la audiencia en la corte, es que, según el juez Lyons, el lugar donde encontraron a Sophie estaba a solo unos metros del edificio del tribunal. De hecho, la jueza dijo que podía ver el lugar donde encontraron a Sophie desde la ventana cerca del estrado del tribunal. Esta jueza, mientras se desarrollaba este caso, literalmente podía mirar por la ventana y ver la escena del crimen. Sophie era la menor de 3 hermanos y dejó a su familia en Francia para perseguir sus sueños de viajar por el mundo y estudiar. Pero todo se vino abajo cuando fue atacada por un desconocido, un extraño violento y pervertido que solo quería lastimar a alguien. Sophie fue sepultada en su ciudad natal en el sureste de Francia, así que, de alguna forma, regresó a casa como quería, aunque no como nadie esperaba. Sophie no estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, solo iba a casa. Esto lo hacía todos los días el último año. Ella pertenecía aquí, así que si alguien estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ese era Benjamin. Pero el punto sigue siendo que nunca podemos saber cuándo la tragedia se nos va a acercar y cambiar nuestras vidas para siempre. Primera de Pedro 58 describe la oscuridad así, merodeando a nuestro alrededor como un león rugiente buscando a alguien para devorar. Aunque todos podamos creer que estos pensamientos siniestros, estos deseos oscuros, no nos afectan, bueno, ese no es el verdadero problema. Nosotros mismos podemos sentir que somos algo impenetrables a estos pensamientos salvajes que Benjamin tenía. Pero eso no implica que quienes nos rodean lo sean. Si la tentación o la maldad no logra dominarnos, buscará a la siguiente víctima más cercana. Las personas a nuestro alrededor nunca estamos a salvo. El Departamento de Policía de Armada está buscando un teléfono, pero no es cualquier teléfono, es el teléfono de una adolescente desaparecida. April Millsap salió a caminar con su perro por 1 hora, pero después de 2 horas aún no regresaba a casa. Los detectives volvieron sobre sus pasos, pero no encontraron ni una sola pista, y el teléfono de April era su única esperanza de descubrir dónde terminó. Eso se debe a que ella le envió un mensaje escalofriante a su novio minutos antes de desaparecer, diciéndole que apenas había escapado de las garras de un secuestrador. Pero la verdad es que, para el secuestrador, parece que todo iba según lo planeado. Bienvenidos a Historias Reales de Crímenes. Si eres nuevo, soy Ty Knotts, y cada semana publico documentales de crímenes reales narrados por una persona real. Así que si eso es lo tuyo, asegúrate de darle al botón de suscribirte para mantenerte al día con todos mis futuros casos. April Millsap
hija única de Jennifer y Bobby Millsap, nació en Armada, Michigan, un pequeño pueblo rural con menos de 2,000 habitantes. Es la definición de un pueblo pequeño donde todos se conocen. Ahora, estoy seguro de que has escuchado esto muchas veces en estos casos de crímenes reales. Fulano vivía en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Pero muchas veces esa idea está un poco exagerada. Pero Armada es literalmente un pueblo pequeño, donde la gente conocía a todos sus vecinos y a los vecinos de sus vecinos, y así sucesivamente. Para probar esto, los detectives del pueblo conocían a Abril por nombre y rostro porque la veían en la parada del autobús escolar casi todos los días mientras dejaban a sus hijos. Así de unida era esta comunidad, porque casi no había crimen en Armada. La gente solía sentirse segura, sin necesidad de cámaras de seguridad, ni cerrar con llave sus puertas. Lo cual no es precisamente una buena idea, pero así son las cosas. La criminalidad era tan baja que el departamento de policía de Armada solo contaba con un par de oficiales de turno diario. Para colmo, no tenían mucha experiencia resolviendo crímenes o homicidios porque realmente nunca ocurrían aquí. Era un lugar seguro donde tanto niños como adultos podían salir a pasear a cualquier hora del día sin una pizca de preocupación en sus mentes. Era casi un tipo de utopía. Abril era una joven amable e independiente, aunque solo era adolescente durante el caso. Ella amaba los animales y quería ser veterinaria de grande. Sus padres se separaron cuando Abril era pequeña, pero también tenía una gran relación con sus padrastros. La familia siempre estaba junta. Abril también tenía un novio en ese entonces, llamado Austin, y los dos iban a la misma escuela y habían estado saliendo durante aproximadamente un año. En ese momento, su relación era muy seria para adolescentes y tenían posibilidades de estar juntos mucho tiempo. Quiero decir, mi esposa y yo nos conocimos cuando teníamos esa edad, así que cosas así definitivamente pueden pasar, incluso hoy en día. Dicho esto, Abril vivía una vida tranquila, pacífica y muy contenta en el acogedor pueblo de Armada. Pero un fatídico día de julio de 2014 todo cambiaría, y todo comenzaría con un mensaje de texto muy inquietante. El 24 de julio de 2014, en vacaciones de verano, Abril decidió pasear a su perra Penny a las 6 p.m. Ese día, lo cual no era raro para Abril. A menudo sacaba a pasear a Penny por la tarde, y a veces su novio Austin la acompañaba, o sus padres también se unían a ella. Su ruta para caminar era conocida y le llevaba 1 hora pasear a su perro. No es como si estuviera tomando una ruta completamente diferente o desconocida a la habitual, así que no se iba a perder ni nada por el estilo. Conocía el sendero como la palma de su mano, así que no había nada de qué preocuparse, o al menos eso parecía. Pasó 1 hora, luego pasaron otros 30 minutos, y después ya casi eran 2 horas, pero Abril no había llegado a casa. Su mamá Jennifer, que padece un trastorno neurológico que afecta su habla y movimiento, comenzó a preocuparse mucho. Pero no al grado de apresurarse a llamar a la policía. Primero decidió llamar a los amigos de Abril y luego a su novio, Austin. Jennifer pensó que tal vez Abril había hecho planes de último minuto y se le olvidó avisar a sus padres en medio de toda la actividad. Tal vez por eso se estaba retrasando y Jennifer se estaba preocupando por nada. Jennifer intentaba de todo para calmar su preocupación. Nunca pensó que algo malo le sucediera a su hija. Cosas así no ocurrían aquí. Para los habitantes de ese pequeño pueblo, documentales de crímenes reales como este parecían ficción, porque la idea de un crimen violento era simplemente un concepto tan ajeno. Lamentablemente, la preocupación y el miedo de Jennifer aumentaron cuando los amigos de Abril y Austin le dijeron que tampoco la habían visto. Austin fue a la casa de los Millsap para consolar a Jennifer, quien casi perdía la cabeza. A estas alturas, Abril nunca simplemente desaparecería así, sin dejar rastro. Entonces, ¿dónde estaba ella? Bueno, cuando Austin revisó su teléfono, casi dejó de respirar. Abril le había enviado un mensaje de texto alrededor de las 6:30 p.m. Mucho después de que Penny salió a pasear por la puerta principal, recibió su mensaje de texto. Bueno, fue muy inquietante. En el mensaje, Abril dijo, «Creo que casi me secuestran». La familia y seres queridos de Abril notaron que algo iba muy mal. ¿Se cruzó Abril con alguien peligroso? ¿Realmente fue secuestrada? Jennifer tenía miedo de dejar que su mente divagara por lugares peligrosos, pero ya era suficiente. Llamó primero a su esposo David y luego a la policía. Y así, Abril. Millsap estaba desaparecido. Aunque Abril fue reportada como desaparecida, y su familia y amigos la estaban buscando en otro lugar.
Alguien había llamado al 911 después de un descubrimiento perturbador y trágico. Cuando los amigos y familia de Abril llegaron a la ruta que ella recorría a diario con Penny, el lugar ya estaba lleno de luces azules y rojas. ¿Quién llamó al 911 y qué descubrieron? Déjame llevarte unas horas atrás, después de que Abril no llegó. Una pareja trotaba en el mismo sendero que Abril y oyó un ruido en una zona normalmente tranquila. Cuando intentaron escuchar un poco más, supieron lo que estaban oyendo. Era un perro. Cuando la pareja se acercó más, vieron a un perro negro con correa pero sin dueño, y estaba muy nervioso. La mujer intentó calmar al perro y tomar su correa, pero el perro escapó de los corredores y llevó a la pareja a un arbusto denso. Era como si este pobre perro estuviera tratando de pedir ayuda cuando la pareja miró detrás del arbusto. Su paseo tomó un giro muy trágico e inquietante en la zona oscura y boscosa. La figura pálida parecía un maniquí, pero sabían que sus ojos no les engañaban. No era un maniquí, nunca lo es. Era un cuerpo, aparentemente de una adolescente. El hombre llamó al 911 y después todo fue confuso. El sendero se llenó de detectives y policías. En poco tiempo, y como ya tenían un reporte de desaparición de Abril Millsap, las cosas no pintaban bien. Trágicamente, el cuerpo detrás del arbusto, abajo en la barranca, fue identificado bastante rápido como Abril. La hallaron descalza, con la ropa arrugada, y era evidente que Abril luchó por su vida. Presentaba heridas defensivas y marcas extrañas en cara y cuello. Al principio, los investigadores estaban confundidos. Estas marcas eran extrañas, pero cuando miraron un poco más de cerca, añadieron una capa muy aterradora a la lucha de Abril. Y su fallecimiento. Estas marcas no eran las típicas de un crimen violento. Ya sabes, como cortaduras o abrasiones, eran huellas de zapatos. Alguien había pisoteado a Abril con todas sus fuerzas. Era devastador pensar que una chica tan pequeña como Abril fuera atacada tan brutalmente en un lugar tan tranquilo. Probablemente ni habría estado en guardia cuando inició el ataque. Ella solo estaba afuera, disfrutando un día tranquilo paseando a su perro, y ahora esto. La autopsia mostró que Abril tenía unas 48 heridas, lo cual es una locura. Parecía que alguien había volcado toda su ira en Abril. Y durante mucho tiempo también, este ataque no habría sido rápido de ninguna manera. La violencia de esta naturaleza toma tiempo. Aunque los detectives sospechaban un motivo perverso para el crimen, no se aprovechó de Abril. Esto confirmó que Abril enfrentó a su agresor. Y aunque el asesino tenía intenciones nefastas hacia una adolescente indefensa, no logró conseguir lo que realmente quería, pero sí logró quitarle la vida al final. Eso es devastador. El Departamento de Policía de Armada no estaba preparado para enfrentar un crimen tan confuso. El pueblo contaba con 2 o 3 oficiales de turno, por lo que requerían personal experimentado para resolver el caso. Atrapar al responsable y darle justicia y cierre a Abril y a su familia. Pero aunque sabían que esto los superaba, aún así dieron todo de sí. Los investigadores primero hablaron con la familia de Abril para saber si tenía enemigos, un acosador o algo similar. Pronto, los detectives centraron su atención en Austin, el novio, ya que normalmente la persona más cercana a la víctima es la principal sospechosa. Y el hecho de que Austin recibiera ese mensaje de texto y no le prestara atención durante un buen rato solo lo hizo más sospechoso ante los ojos de la policía. Abril y Austin habían peleado antes del asesinato, por lo que la policía sospechaba más de él. Pero Austin tenía una coartada irrefutable. Él estaba con un amigo, ayudándolo con algo, y después los dos fueron vistos en un McDonald's cercano en las cámaras de seguridad. Los chicos fueron vistos alrededor de las 6:30 p.m., que fue la misma hora en que April envió ese mensaje de texto. Pero hablando de ese mensaje, ciertamente es extraño que Austin no haya hecho nada al respecto. Ni siquiera abrió el mensaje ni intentó responder. Ahora, esto es extraño, al menos hasta que conoces toda la historia. Mira a Armada. Al ser un pueblo pequeño con pocos habitantes, la señal de celular era mala. Cuando Austin ayudaba a su amigo y comía en McDonald's, no vio el mensaje porque nunca lo recibió. Mientras que se cree que Abril envió ese mensaje a las 6:30 p.m., Austin ni siquiera tenía señal de celular hasta mucho tiempo después, así que recibió ese mensaje mucho tiempo después de que Abril lo había enviado. Al final, Austin fue liberado porque los detectives estaban seguros de que no estaba mintiendo y claramente no estaba en la escena donde Abril fue atacada y asesinada. Así que los investigadores no tuvieron más opción que volver al principio y buscar otras pistas o algo que se les hubiera pasado, y resultó que sí se les pasó algo. ¿El teléfono de Abril? ¿Dónde estaba?
Esperaban que al hallar su teléfono pudieran reconstruir mejor la línea de tiempo de este caso. Pero lo que no sabían era que su teléfono estaba a punto de abrir este caso por completo y mandar a alguien a prisión de por vida. A la policía no le tomó nada de tiempo rastrear el teléfono de Abril. De hecho, estaba a aproximadamente 1 kilómetro de la escena. Y para la policía, esto era el premio mayor. Fue entonces cuando los peritos forenses encontraron una aplicación de ejercicio en el teléfono y decidieron revisarla. La aplicación era una típica app de salud móvil. Mide tu velocidad al caminar, el ritmo cardíaco, los pasos que das, las calorías y todo ese tipo de cosas. Querían encontrar hasta la más mínima pista que pudiera llevarlos al asesino de Abril o cualquier información útil, y por suerte la encontraron. Aproximadamente a las 6:30 p.m., la velocidad de Abril subió notablemente en la app. Esto mostraba que intentaba escapar de su supuesto secuestrador. La aplicación, juzgando por la velocidad, indicaba que iba a pie, pero o iba caminando rápido o corriendo, pero después de un tiempo, esa velocidad aumentó aún más, a un punto que era humanamente imposible. April, incluso si estuviera corriendo, no podría haber acelerado tan rápido a menos que estuviera en un vehículo. La velocidad era como la de un auto o motocicleta. Fue muy rápido y luego tomó un par de minutos y todo ese movimiento se detuvo. Así que los detectives finalmente pudieron concluir que el aumento inicial de velocidad, justo después de que ella enviara ese mensaje de texto a Austin. ¿Abril intentaba huir a pie de esa persona misteriosa? ¿Y luego? La pausa entre ambos momentos fue, trágicamente, cuando Abril fue atacada, según los investigadores, unos 10 minutos después. La segunda vez que la app registró actividad, Speed era el agresor y había tomado el teléfono de Abril mientras estaba en un vehículo. Luego de un rato, él arrojó el teléfono a 1 kilómetro de la escena del crimen, lo que explica la detención repentina del movimiento. Juzgando por el rastro, los detectives pensaron que el agresor tenía que estar en una motocicleta, porque el camino era demasiado estrecho para un auto. La policía tuvo suerte, ya que tras el asesinato de Abril, varios testigos acudieron a la estación diciendo que la vieron caminar con un hombre de mediana edad que tenía una motocicleta. La motocicleta era azul y blanca, y el hombre iba a pie, caminando con Abril y llevando su motocicleta a su lado. Según los testigos, Abril no parecía asustada ni alterada, al menos no cuando la vieron con ese hombre. Por fin los detectives tenían una pista. Necesitaban localizar a este hombre y hacerle algunas preguntas, y en poco tiempo lograron encontrarlo. Fue 3 días después de que se descubrió el cuerpo de Abril, cuando los investigadores llegaron a un vecindario donde la motocicleta estaba estacionada justo afuera. Los detectives hablaron con el dueño, quien dijo que la motocicleta era de su amigo, no suya. Al pedirle explicaciones, el hombre dijo que la motocicleta era de James Van Callas, de 32 años, residente de Gales, condado de St. Clair. Esto estaba a unos 30 kilómetros de Armada. Con eso, los detectives se dirigieron directamente al municipio de Gales. Encontraron a James Van Callis fácilmente y lo interrogaron pronto en la estación de policía. Cooperó en la investigación, pero dijo no estar relacionado con el asesinato de Abril porque tenía coartada. Mira, según James, él estaba con un amigo en su casa, pero los detectives no creyeron su historia. No era una coartada confiable. James pudo haber amenazado o persuadido a ese amigo para que mintiera, así que los investigadores decidieron indagar más. Preguntaron por los zapatos de James, con la esperanza de encontrar el mismo par que se usó para pisotear a la joven Abril. James entregó todos sus zapatos a la policía, pero ninguna de las huellas coincidía con las que tenía el cuerpo de Abril. Los detectives estaban confundidos, pero aún así no dejaron de lado sus sospechas. ¿Por qué? James Van Callis tenía antecedentes penales, pero no fue condenado por delitos violentos. Pero sí tenía antecedentes de allanamiento de morada y de no pagar la pensión alimenticia. Además, al investigar más la vida personal de James, la policía halló algo muy perturbador. El papá de James, James Van Callis Sr., era un delincuente registrado con antecedentes de acoso a menores. En general, solo era una persona con excusas repugnantes. Así que los detectives estaban seguros de que la manzana no cae lejos del árbol. Y James Jr. definitivamente tenía una vena criminal que posiblemente se intensificó en el caso de April. Aunque James Sr. tampoco era un santo, pues era un depredador de menores. Los investigadores se enfocaron en el hijo porque testigos vieron a un hombre de mediana edad con April, no a Graham. Sabían que era algo importante. Finalmente, James Van Callis padre e hijo fueron arrestados por cargos relacionados con sustancias ilegales, pero el objetivo principal de este arresto era obtener una orden de cateo para la casa.
Querían buscar esos zapatos. Si podían encontrar los zapatos de James Jr. en la casa, entonces este caso estaría cerrado y resuelto. Pero los detectives no tuvieron éxito en encontrar los zapatos ni ningún rastro de ácido desoxirribonucleico de April en la casa de James. Incluso su motocicleta, revisada completamente, no tenía ácido desoxirribonucleico de otra persona. Pero los expertos no pasaron por alto que la motocicleta fue lavada antes de ser llevada como evidencia, y había pruebas de que se usaron blanqueador fuerte o agentes de limpieza para dejar la motocicleta limpia. Aunque la policía estaba atascada, alguien vino a ayudarles. No era nada menos que la novia de James Jr., bueno, su exnovia, después de todo lo que pasó. Mira, una mujer que afirmó ser la novia de James fue a la policía y recordó algo muy extraño del comportamiento de James el día que mataron a April. Recordó ver a James llegar y pedir desinfectante para manos. Luego vio a James limpiando su motocicleta, su casco y sus tenis blancos y negros con ese desinfectante para manos. Ahora, aquí fue donde los investigadores se enderezaron en sus asientos. James nunca les entregó un par de tenis blancos y negros. La novia de James también explicó que nunca volvió a ver esos zapatos después de esa noche. Los detectives requerían esos zapatos para relacionarlo con la escena del crimen. Y como ya se había deshecho de ellos, las posibilidades de reprenderlo por sus crímenes eran cada vez más escasas. Eso fue hasta que los investigadores revisaron sus redes sociales. Y en muchas fotos vieron a James usando exactamente los mismos zapatos que ahora estaban, convenientemente, con Mia. La policía finalmente pudo conseguir un par exacto de esos zapatos. Obviamente no eran los de James, ya que él se había deshecho de ellos de alguna manera. Querían comparar las huellas y marcas de los zapatos con las halladas en el cuerpo de April. Y, he aquí, una vez que consiguieron un par, eran una coincidencia exacta. Para confirmar aún más la participación de James, la ubicación de su teléfono mostró que él estaba en el mismo sendero a la misma hora del asesinato de April. Y las imágenes de las cámaras de seguridad también mostraron la misma motocicleta blanca y azul acelerando por la carretera cerca de la ruta, que April tomó, aunque James fue cuidadoso e inteligente y no dejó ácido desoxirribonucleico en ella ni en la escena. Los detectives pensaban que la evidencia bastaría para acusarlo del asesinato de April, y así fue. En octubre de 2014, James fue arrestado por el asesinato de April Millsap. James Bancalis Jr. fue acusado de asesinato en primer grado, secuestro y asalto con intención de ultrajar en el caso de April, y se declaró inocente. Obviamente, así que la fiscalía fue la primera en presentar sus argumentos en el juicio. El Estado creía que James había estado buscando una víctima durante mucho tiempo. El historial de su computadora revelaba su preferencia por chicas adolescentes para su placer retorcido. April era la víctima ideal. En ese fatídico día de julio de 2014, ella estaba sola, no había nadie cerca. Se acercó a April mostrando intenciones no amenazantes, o al menos eso quería que ella pensara. Al menos cuando ese plan falló, porque April obviamente estaba muy alerta e intentó alejarse de él. James atacó brutalmente a April con su casco de motocicleta, la dominó y luego le quitó la vida. La defensa argumentó que James estaba siendo incriminado por un crimen que no cometió. No había pruebas directas que lo vincularan al crimen y afirmaron que el verdadero culpable era otra persona. El jurado deliberó y todos esperaban nerviosos el veredicto final. Temían que James lograra el asesinato porque era lo bastante inteligente para no dejar pruebas físicas como ácido desoxirribonucleico. Bueno, el jurado regresó con la decisión y lo declararon culpable. James Bancalis Jr. asesinó a April Millsap de forma calculada e intensa. April no había hecho nada más que protegerse de un tipo raro, pero al final perdió la vida. Hasta el día de hoy, James afirma que no tuvo nada que ver con el asesinato de April, pero creo que todos sabemos que no es así. Jennifer, la mamá de April, asistió a cada audiencia y al final sintió alivio al ver al asesino de su hija tras las rejas. Y aunque apeló justo después de recibir su sentencia, la rechazaron y lo más probable es que pase el resto de su vida en prisión. El funeral de April fue el 1 de agosto de 2014 y la comunidad se reunió para despedirla. A una joven alegre y llena de vida que tenía todo un futuro por delante. Se ataron listones rosas por todas partes, en los postes de luz, postes de servicios y árboles, así como en las cercas. Dejando un pequeño recuerdo de Abril al ser sepultada, el rosa era su color favorito. Esta fue la mejor forma de recordarla tras su pérdida tan repentina e innecesaria. También quiero hablar de Penny, la perrita de Abril. Ella estuvo a su lado hasta el último momento.
Es posible que, gracias a Penny, el monstruo que acosaba a Abril tuvo dificultades para llevar a cabo lo que originalmente tenía planeado hacer. Penny acompañó a Abril, su mejor amiga, incluso tras su muerte. Gracias a Penny, hallaron rápido el cuerpo de Abril y los detectives pudieron actuar. Si no fuera por Penny, hay una gran posibilidad de que Abril nunca hubiera sido encontrada. Penny realmente fue la mejor amiga de Abril en todos los sentidos. Al final, ella salvó a la familia de Abril, pues sin su ayuda, el caso no se habría resuelto. Pero gracias a ella, este hombre repugnante ahora está encerrado y nunca volverá a lastimar a nadie. Penny ya falleció hace mucho tiempo. Pero sus esfuerzos, no solo por salvar a su mejor amiga, sino también por ayudar a alguien a encontrar su cuerpo, no serán olvidados pronto. Jennifer, la mamá de Abril, nunca volverá a ser la misma. Jamás imaginó que le arrebatarían a Abril. Una chica tan amable y tan generosa, pero así era ella. Y por eso tenemos que abrazar más fuerte a las personas que nos importan, con cada día que pasa. Nunca sabes si hoy será tu última oportunidad. Una fresca noche de octubre, en 2011, Blake Chappelle, de 17 años, salió del baile de bienvenida de la preparatoria East Coweta en Newnan, Georgia. Me sentía en la cima del mundo, traje perfecto, cita ideal y una noche que parecía perfecta. Pero horas después, esa alegría se transformó en uno de los asesinatos sin resolver más escalofriantes de Georgia. Blake nunca llegó a casa y, en cambio, desapareció en la noche, solo para ser encontrado semanas después, asesinado en circunstancias misteriosas. Pero, ¿quién pudo haber hecho esto y por qué su vida fue truncada justo después de la noche más feliz de su juventud? ¿Por qué este caso de crimen real se resuelve hasta ahora, después de más de una década? Esta es la inquietante historia de la desaparición y asesinato de Blake Chappelle, un caso que ha desconcertado a los investigadores y perturbado a la comunidad. Bienvenido a Historias de Crimen Real. Si es tu primera vez aquí, yo soy tu anfitrión. Tainots y yo publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Buscamos mantenerlo simple, sin narraciones, inteligencia artificial, sin sangre, solo crimen real clásico. Si te interesa este contenido, suscríbete. Es gratis y solo te notificará cuando publique nuevos casos. Blake Chappelle era un joven que residía en Sonoy, Georgia. Lo recordaban como una persona divertida, amable y única. A Blake le gustaba jugar Guitar Hero y andar en motos de cross, como a muchos adolescentes rebeldes de esa época. Blake también era muy bondadoso. Su mamá contó que Blake llevaba animales callejeros a casa y ofrecía refugio a amigos sin hogar. Siempre pensaba en los demás y amaba Halloween más que cualquier otra festividad. Le encantaba pedir dulces y hornear cosas, e incluso vendía productos horneados y bebidas energéticas en su vecindario y en la escuela con un pequeño margen de ganancia. Algunos pensaban que Blake tenía vibra de chico malo por su apariencia, pero en realidad no era así. Era un joven de corazón increíblemente bondadoso. Cuando la familia tuvo problemas, Blake cuidó a su mamá tras su derrame cerebral. Aunque era el más joven, Blake fue muy responsable durante el caso. Había estado saliendo con su novia, Ryan, por un buen tiempo. Básicamente tuvo que empezar su vida de nuevo cuando la familia se mudó a Sonoy, pero se adaptó relativamente rápido. Blake solo disfrutaba la vida y hacía lo típico de un adolescente. La vida iba muy bien hasta que dejó de estarlo. Este momento fue crucial para Blake y motivó que él y su mamá se mudaran a Sonoy. Así que, retrocediendo a mayo de 2011, Blake vivía con su mamá en Jonesboro, Georgia, y en ese momento estaba saliendo con otra chica, no con Ryan. Blake y esta chica eran jóvenes y estaban enamorados, pero algo hizo que la chica se escapara de su casa. Ahora, no sabemos realmente por qué se escapó de su casa. Algunos piensan que su hogar era miserable, otros creen que quería huir con Blake. No lo sabemos, pero cuando Blake lo supo, tomó su bicicleta y salió a buscarla. Pero también su padrastro buscaba a la chica fugitiva. En resumen, Blake halló a su novia y la llevó de vuelta a su casa en Hunter Ridge Trailer Park. Pero lo recibió el padrastro de la chica, muy enojado por razones obvias. Creo que el padrastro pensó que Blake y la chica intentaron escapar juntos, pero no estoy seguro. Pero Blake estaba por pasarla muy mal. El padrastro de la chica lo golpeó hasta dejarlo en el suelo y llamaron a la policía.
Quizás creas que arrestarían al padrastro por golpear a Blake sin escucharlo a él ni a la chica, pero curiosamente no fue así. Blake fue el que terminó arrestado y tuvo que pasar un poco más de 2 semanas en la cárcel antes de ser liberado. Retiraron todos los cargos en su contra. Testigos y mensajes entre Blake y amigos indican que su padrastro estaba ahí con 2 hombres armados. El grupo amenazó con matar a Blake y también envió amenazas a su familia. Todo esto fue realmente inquietante para Blake y su familia, especialmente considerando que el chico ni siquiera hizo nada malo. No sé exactamente qué pasó, pero por cómo ocurrieron las cosas, Blake llevó a la chica a casa. Él salió a buscarla. Me parece que Blake no tenía intención de huir con ella, pero de nuevo, todavía no sabemos toda la historia. Sin embargo, que el padrastro golpeara y amenazara tan fuerte a Blake fue inquietante. De todas formas, Melissa, la mamá de Blake, le pidió que cortara con la chica y pronto se mudaron a Sonoy. Melissa afirmó que tenía mucho miedo por la vida de su hijo, y le prohibió a Blake volver a ver o contactar a cualquiera de sus amigos de Jonesboro nunca más. Esta mudanza se suponía que era lo que todos necesitaban para empezar de nuevo y tener una hoja en blanco. Tras mudarse, Blake y Melissa dejaron de enfrentar amenazas. Blake escuchó a su mamá, no tuvo ningún contacto con nadie de su pasado y empezó su vida de nuevo en Sonoy, con gente nueva, en un vecindario nuevo. Una hoja en blanco, o al menos eso pensaba él. 5 meses tras el incidente, era octubre de 2011. De regreso a casa en la preparatoria de Blake y Ryan, Blake estaba muy emocionado por este día. Había esperado semanas para volver a casa y estaba muy feliz. Blake le había dicho a su mamá que iba a pasar la noche en la casa de uno de sus amigos, en la de Austin, y ella estuvo de acuerdo. Melissa y Blake prometieron que él no iría a otro lugar, y él aceptó. Después del incidente de Jonesboro, la sobreprotección de Melissa era comprensible. Ella no quería que Blake estuviera en un lugar sin que ella lo supiera, y Blake le aseguró que obedecería. El plan era ir a casa de Ryan antes del baile para que ambos se tomaran fotos. Y luego Shannon, la mamá de Ryan, llevaría a la pareja. Primero a un restaurante para cenar y después a la escuela para el evento principal. Después del baile, Ryan y Blake tenían planes de ver una película y luego Blake iría a casa de Austin, así que Blake tenía lugares a donde ir. La agenda de este joven estaba llena, y eso fue exactamente lo que pasó. Blake llegó tarde a casa de Ryan porque fue de último minuto al centro comercial para comprar la corbata que combinara con el vestido de Ryan. Pero todo salió bien y las cosas fueron según lo planeado. Blake era solo un chico típico de preparatoria de 17 años que quería pasar una noche increíble con su novia, y lo logró. Tras el baile y la película en casa de Ryan, que acabaron a las 11:30, Blake fue a casa de Austin y llamó a su mamá para contarle sobre la noche. Según Melissa, Blake sonaba increíblemente feliz y le contó sobre las cientos de fotos que tomó en el baile. La noche empezó en casa de Austin, donde los chicos convivieron y luego caminaron a una gasolinera cercana en su vecindario. Para cuando los dos llegaron a casa, ya eran las 2 o 3 de la mañana. En ese momento, el teléfono de Blake recibió un mensaje de Ryan. Y después de intercambiar mensajes por un rato, de repente decidió que quería regresar a casa de Ryan y pasar más tiempo con ella. Ahora, este no era el plan original. Shannon tenía la tarea de llevar y traer a Blake y Ryan del baile de bienvenida, e hizo su última parada en la casa de Austin para dejar a Blake. Así que ahora, si Blake quería ir a casa de Ryan, tenía que hacer el viaje a pie y solo. En la noche, Austin le dio a Blake su chaqueta y las llaves para que entrara fácilmente. Luego se fue a la cama y Blake salió hacia la casa de Ryan, a unas 3 millas de la de Austin. Llegó a la casa de Ryan a las 4:30 am y entró por la ventana para no ser visto. Te digo, la pura determinación de un adolescente nunca deja de sorprenderme. Brian y Blake fueron descubiertos por la abuela de Ryan, quien le pidió a Blake que se fuera, y él obedeció. Ryan recordó que Blake salió a las 5 antes meridiano con pantalones negros, sudadera con capucha y la chaqueta de Austin. Blake luego regresó a la casa de Austin y estuvo enviándole mensajes de texto a Ryan en el camino. Le envió un mensaje a Shannon, mamá de Ryan, y se disculpó por entrar a su casa sin permiso. Esto fue una jugada audaz, pero de nuevo, realmente solo te muestra el carácter de Blake. Cometió algunos errores obvios, sí, pero Blake realmente estaba haciendo su mayor esfuerzo por ser una buena persona y arreglar las cosas cuando se equivocaba. Poco después, en unos mensajes a Ryan, Blake contó que un policía lo detuvo y le pidió identificación. Después de esto, el último mensaje que Blake le envió a Ryan fue quejándose del frío y todo eso. Esto ocurrió alrededor de las 5:30 am.
La casa de Austin estaba a unas millas de la de Ryan y había varias rutas posibles. Pero Blake nunca regresó a la casa de su amigo. Cuando llegó la mañana, en realidad fue Shannon quien le preguntó a Ryan si había sabido algo de Blake, pero no había tenido noticias de él. Ryan intentó llamar y enviar mensajes de texto a Blake, pero él no contestaba su teléfono. Shannon entonces le dijo a Ryan que llamara a Austin y le preguntara sobre Blake y si había llegado a casa o no. Cuando Ryan encontró a Austin, él también estaba preocupado y sorprendido por no haber sabido nada de Blake. Le había dado las llaves de su casa a Blake, pero no estaba ahí en ese momento. El papá de Ryan y Austin salieron a buscar a Blake, pero regresaron a casa sin noticias. En ese momento, todos decidieron avisar a Melissa sobre la desaparición de su hijo. Cuando Melissa recibió esa llamada temprano en la mañana, literalmente se quedó en shock. Si recuerdas, Melissa le había hecho una promesa a Blake de quedarse en casa de Austin y no ir a ningún lado hasta la mañana. Ella había roto esa promesa y ahora él estaba desaparecido. La policía, la mamá de Blake y sus amigos lo buscaban al mismo tiempo. Melissa se detuvo en una gasolinera cercana y preguntó si habían visto a Blake por ahí. En la gasolinera dijeron que vieron a Blake a las 7:30 am y que preguntó cuándo abriría la tienda. La policía buscó en las zonas donde Blake fue visto por última vez, cerca de la casa de Ryan, Austin y el camino que habría tomado. Mientras tanto, los investigadores también se dispusieron a revisar los últimos mensajes de texto y cualquier forma de contacto que Blake hubiera tenido con cualquier persona. Revisaron los mensajes que Blake envió a Ryan y Shannon, destacando el que mencionaba que un oficial lo detuvo al regresar de la casa de Ryan a la de Austin. La policía revisó los registros recientes y no encontró que algún oficial hubiera detenido a un chico de 17 años en ese camino en ese momento. Cuando un oficial de policía detiene a alguien y le pregunta a dónde va, debe dejarlo registrado. Así es como funcionan las cosas, es el procedimiento estándar. Que no hubiera registro de la detención de Blake en ese momento molestó a la policía y a todos. ¿Era posible que el policía solo le preguntara casualmente a Blake a dónde iba? ¿Estaba siquiera seguro Blake de que el hombre que lo detuvo y le pidió su identificación era realmente un oficial de policía o era alguien que fingía serlo? Esto era realmente extraño. Bueno, en un abrir y cerrar de ojos pasaron días, semanas y meses, y no había señales de Blake. La policía pidió ayuda al público por cualquier información, y también ofrecieron una recompensa por cualquier dato sobre Blake y quién podría haberlo secuestrado. Porque aunque la policía inicialmente trató el caso de Blake como una fuga, ya había pasado mucho tiempo y Blake no se había comunicado con nadie. Tampoco recuperaron su teléfono ni pertenencias. Todo conducía a un callejón sin salida. Y para empeorar, la familia Chappelle empezaba a recibir llamadas telefónicas muy extrañas. No eran frecuentes, pero cuando ocurrían, resultaban inquietantes. Han pasado poco más de 2 meses desde la desaparición de Blake. En noviembre de 2011, Melissa recibió en casa una llamada de un número desconocido o bloqueado, según fuentes. Cuando Melissa contestó, nadie habló, pero escuchó lo que creyó era una televisión. Y la llamada fue larga, 5 minutos para ser exactos, y luego la persona que llamaba simplemente colgó. Podía ser un desconocido o alguien haciendo una broma, pero Melissa no lograba sacárselo de la cabeza. No sabemos si la policía logró rastrear esta llamada o investigarla más a fondo. Si esto fue una broma, entonces fue una muy cruel. La gente debe madurar y dejar de molestar a familias en duelo. Porque si fue una broma, no es la primera vez que hablamos de algo así. Pero si no fue una llamada de broma, entonces podría ser alguien que sabe sobre Blake, o algo peor. ¿Era esta persona quien tenía a Blake cautivo? Esta llamada fue muy perturbadora, pero las cosas estaban a punto de empeorar aún más, porque un mes después de esta llamada, en los 2 meses siguientes a la desaparición de Blake, se haría un descubrimiento, y el caso de Blake tomaría un giro para peor. El 19 de diciembre de 2011, unas personas caminaban por Summer Grove Parkway, en Sonoy. Es un lugar relativamente remoto, con arroyos y bosques en las áreas circundantes. Cuando las personas se acercaron al arroyo, vieron algo en el agua. Parecía que habían arrojado un maniquí boca abajo al arroyo. Todos sabemos, por las historias de crímenes reales, que nunca es un maniquí. La policía fue llamada a la escena y la zona fue acordonada. Trágicamente, era el cuerpo de un adolescente. La persona, ya sin vida, solo vestía camiseta y ropa interior. Las únicas marcas eran un tatuaje en el pecho y 2 perforaciones en el labio. Era Blake Chappelle, de 17 años.
La parte más devastadora de este hallazgo fue la forma en que Blake falleció. Tenía una sola herida en la cabeza y alguien había usado un arma de fuego para quitarle la vida a Blake. Sin embargo, la policía no estaba segura de cuánto tiempo Blake había estado aquí en el arroyo. O mataron a Blake y lo dejaron junto al arroyo, o lo asesinaron en otro sitio y arrojaron su cuerpo aquí. Después de los hechos, la mayoría de la gente cree que lo segundo es lo que realmente pasó, porque esta zona estaba cerca de la casa de Austin. Y si recuerdas, también se realizaron búsquedas ahí en los primeros días de la desaparición de Blake. Sin embargo, no sabemos si esta zona específica fue registrada a fondo o no, pero la familia de Blake fue informada del hallazgo. Y 2 meses después de la inexplicable desaparición de su hijo, Melissa supo dónde encontraron a Blake. Pero tristemente, él no iba a regresar a casa. Melissa estaba destrozada. Siempre fue muy protectora con Blake, por ser el menor y por el incidente de Jonesboro. Ella hizo todo para mantener a Blake seguro y permitirle disfrutar la vida. Pero ahora Melissa había perdido a su hijo menor, y además de manera repentina y brutal, estaba inconsolable. Pero también quería respuestas. Quería que atraparan y castigaran al asesino de Blake, así que eso fue exactamente lo que se propuso hacer. Aunque la determinación de Melissa era implacable, encontrar al asesino de Blake iba a ser más fácil decirlo que hacerlo. Y, alerta de spoiler, tomaría mucho tiempo finalmente obtener algunas respuestas. La policía quería investigar posibles sospechosos. Buscaban saber quién odiaba tanto a Blake como para matarlo y destruir a su familia así. La policía solo sabía que Blake fue a casa de Ryan y luego volvió a la de Austin. Solo sabían con certeza que algo le pasó camino a la casa de Austin. Pero aquí está el asunto. La policía, y cualquiera en realidad, no están seguros de qué ruta tomó Blake esa noche. Hallar la respuesta facilitaría mucho la investigación. Como dije, el cuerpo de Blake fue hallado cerca de la casa de Austin. Ahora, esto es útil porque prueba que Blake iba a casa de Austin y no a otro lugar. Pero no es algo revolucionario porque la policía no puede encontrar nada que diga con certeza quién lo atacó. Además, el teléfono de Blake y otras pertenencias no se han encontrado hasta el día de hoy. Blake tenía su teléfono con él y llevaba mucho más que solo una camiseta interior y ropa interior cuando salió de la casa de Ryan. ¿Dónde están su ropa y teléfono? ¿Alguien los eliminó? Alguien secuestró a Blake, lo llevó a algún lugar, lo asesinó, se deshizo de las cosas que tenía y luego lo arrojó de nuevo al arroyo. Hay cientos de preguntas y no muchas respuestas. Los registros telefónicos y el rastreo de ubicación podrían ser útiles, y Melissa incluso le pidió a la policía que usara el rastreo y la triangulación de teléfonos celulares para localizar con precisión la ubicación de Blake. Pero no sabemos si la policía ha hecho esto o no, y si lo han hecho, no han hecho pública esta información. Las autoridades policiales fueron reservadas con los detalles, lo cual es comprensible. Quizá no quieran arriesgarse a que el sospechoso escape, pero aún así, la forma en que Blake desapareció y luego fue encontrado es realmente inquietante y muy perturbadora. Fue inexplicable entonces, y aún lo es. El funeral de Blake se realizó poco después de hallar su cuerpo en el arroyo. Fue sepultado el 29 de diciembre de 2011. Todos estaban desconsolados y aún en shock por la forma en que se desarrolló este crimen. Existen teorías que explican posibles motivos para quitarle la vida a Blake, pero tengan en cuenta que solo son teorías que circulan por internet entre desconocidos. No son teorías oficiales de la policía. Pero algunos sospechan que el padrastro de la exnovia de Blake, el mismo que lo golpeó brutalmente en Jonesboro en mayo de 2011, claramente amenazó con matar a Blake. Pero no sabemos si la policía ha investigado esto o no. Algunas personas también sospechaban de Austin. ¿Les parece raro que los restos de Blake estuvieran tan cerca de la casa de Austin? No sabemos si los dos amigos tenían algún problema entre ellos, pero a menos que la policía descubra algo, no podemos asegurar nada. Pero como suele suceder, la familia de Blake estaba a punto de obtener algunas respuestas, aunque tal vez no de la manera que esperaban. Hasta hace poco, la gente estaba culpando a todos. Este era un caso sin resolver. Pudo haber sido cualquier persona en la vida de Blake, o alguien al azar en la calle con malas intenciones. La gente sospechaba de los compañeros, amigos y conocidos de Blake, incluso de personas de su pasado. Crearon teorías sobre clientes insatisfechos del negocio de bebidas energéticas de Blake y rivales de ciclismo. Algunos sospechaban de la novia de Blake, Ryan, de su familia y de Austin. El punto es que el caso de Blake no tenía muchas pistas, así que había muchísima especulación por todos lados. La policía estaba llevando a cabo la investigación y también revisaba las nuevas pistas y consejos a medida que pasaba el tiempo.
Esto continuó más de 10 años. El caso de Blake siguió sin resolverse por más de una década. ¿Te imaginas estar en el lugar de Melissa y tener que vivir cada día durante más de 10 años sin saber por qué te arrebataron a tu hijo o siquiera quién lo hizo? La determinación de conseguir justicia para Blake fue, sinceramente, lo único que mantuvo a Melissa avanzando día tras día. Fue difícil, por decirlo suavemente, pero aún así lo hizo. Se aseguró de que el caso de Blake nunca fuera olvidado. Ella hizo apariciones públicas, exhibió el caso de Blake en espectaculares y se comunicaba frecuentemente con la policía para pedir actualizaciones. Dijo, cita, «Solo quiero saber por qué, solo permítanos tener algo de paz. Era un niño inocente, no hizo nada malo». Bueno, en marzo de 2024, finalmente surgieron nuevas pruebas, y la policía, junto con la Oficina de Investigación de Georgia, las examinó minuciosamente. Como resultado, emitieron 3 órdenes de arresto en Sharpsburg. La policía de Newnan y la Georgia Bureau of Investigation fueron vagos con los detalles, pero claramente buscaban algo. Porque casi 15 años después de la desaparición de Blake, en septiembre de 2025, la policía arrestó a alguien en relación con el asesinato de Blake. La persona que arrestaron fue Scott Elliott Smith, de 38 años. La policía informó que Scotty fue considerado persona de interés tras una nueva pista. No fue investigado cuando Blake desapareció y apareció en 2011. Cuando la policía finalmente entrevistó a Scotty, él confesó haber asesinado a Blake, de 17 años. Luego, Scotty fue acusado de asesinato, asalto agravado, manipulación de pruebas, posesión de arma de fuego durante un delito y ocultar una muerte. Sin embargo, la policía aún está investigando un posible motivo para el asesinato y, mientras tanto, Scotty está detenido tras las rejas en la cárcel del condado de Coweta. En cuanto a Scotty, no se sabe mucho sobre él, aparte del hecho de que fue arrestado en agosto de 2018 por daños criminales, incluyendo a propiedad del gobierno. Fue liberado de prisión en julio 2020. Aunque no sabemos quién es realmente Scott, ni cómo está relacionado con Blake o cómo lo conoce, ha confesado su asesinato. El caso aún está bajo investigación y podemos esperar que con el tiempo la policía pueda encontrar pruebas. Eso finalmente podría darle a la familia Chappelle algo de cierre. Lamentablemente, creo que todos sabemos que personas así rara vez muestran su verdadero motivo. Es probable que, incluso tras años de juicios, audiencias y sentencias en casos como este, siga siendo lo más probable. Nunca sabremos exactamente por qué Blake perdió la vida ese día, pero de verdad espero estar equivocado. Pero ¿quién es este Scotty Elliott Smith? ¿Cómo conocía a Blake? ¿Y de verdad conocía a Blake o lo atacó al azar? Vi un informe marginal donde un reportero dijo que Blake y su asesino no se conocían, pero la policía no ha confirmado esta información. Todo lo que sabemos con certeza es que Scott era 7 años mayor que Blake, pero cómo se encontraron esa noche, puede que nunca lo sepamos. Desde que salieron los informes y confesiones, han surgido muchas acusaciones en línea. Algunos dicen que el crimen fue por sustancias ilegales, pero no encontré informes que vinculen a Blake con eso. Encontré comentarios de la familia de Blake tras el informe y hablaron mucho sobre él en una publicación de Reddit. Pero ni siquiera ellos tienen idea de quién es este tal Scott o cuál era su relación con Blake, si es que tenía alguna. Al final del día, es solo una tragedia tras otra. Solo espero que, con el tiempo, la familia de Blake pueda encontrar las respuestas que han estado suplicando. Porque casi 15 años eso ya es suficiente.